Hoy empezamos tema nuevo y vamos a hablar de la maldición de los recursos naturales. Básicamente como otro ejemplo adicional de un caso en el cual los incentivos políticos nos pueden ayudar a entender resultados que de otra manera sería difícil entender puro a punta de economía. Entonces, eso es básicamente lo que quiero motivar con esta primera diapositiva. La abundancia de recursos naturales a primera vista podría parecer pues una bendición, pero ustedes posiblemente habrán oído el término de la maldición de los recursos naturales, haciendo referencia a muchos países que tienen, como Colombia, sí, pero digamos casos peores. Digamos, Colombia tuvo recientemente un cierto boom con el tema petrolero, pero pues es un boom que comparado con cualquier país productor de petróleo muy grande, pues es pequeño el caso. Lo que pasa es que si nos acostumbramos a sacar un buen pedazo de la plata para las finanzas públicas de ahí, ahora estamos con un problema por eso. Pero bueno, hay otros casos y uno podría pensar, de hecho la mejor frase que he oído de eso alguna vez haciendo referencia a Colombia, no sé si ya se las dije, que Colombia no es un país bañado por dos mares sino salado por dos océanos, como haciendo referencia a la idea de que puede ser malo tener buenos recursos naturales. Entonces, digamos, hay diferentes explicaciones para por qué los recursos naturales en exceso se pueden convertir más en una maldición que en una bendición. Habría una teoría que es la estrictamente económica, que es simplemente la enfermedad holandesa, pero el argumento que vamos a hacer acá es que eso no es convincente del todo, porque si la enfermedad holandesa fuese, digamos, la causa fundamental de que algunos países tengan una maldición de recursos, pues realmente esa depende de forma crucial de aspectos que son simplemente económicos, y las leyes básicas que subyacen pues aplican en todos los países. Así que nos faltaría una pregunta de por qué unos países logran gestionar esos incentivos, esas fuerzas económicas que surgen cuando hay una abundancia de recursos naturales de una mejor manera que otras. Y pues, como estamos en este curso, lo que vamos a decir es que los incentivos políticos son lo crucial para poder explicar por qué unos países hacen un mejor manejo que otros. Pero lo que voy a hacer sí es empezar con ese punto de referencia como la versión económica de por qué los recursos naturales pueden ser una mala noticia, y luego voy a plantear un par de teorías económicas que enfatizan el rol de los incentivos políticos para hacer que la abundancia de recursos sea una maldición. Y a lo largo de este capítulo voy a discutir varios trabajos con evidencia empírica. Pero bueno, entonces, la versión económica. Esta versión económica es siguiendo un libro clásico de macro, uno puede coger cualquiera. Aquí estoy cogiendo el de Sachs y Larraín, que creo que dejó de usarse ya, pero es el que se usaba en mi época aquí en la universidad, y presenta una versión muy sencilla del problema de enfermedad holandesa. El modelo es súper sencillo, imagínense que hay un sector de transables y uno de los transables. En este modelo básico simplemente se produce a partir del trabajo, entonces la productividad de los no transables es AN, la productividad de los transables es AT, y el producto de transables pues es AT por LT, y el producto no transables es AN por LN, y hay una cantidad fija de factores de producción en la economía, en este caso una cantidad fija de trabajo, L igual a LT más LN. Entonces, si uno tiene ese contexto, pues es muy fácil simplemente calcular una frontera de posibilidades de producción que nos dice para cada cantidad de transables cuál es la máxima cantidad de no transables que puedo hacer. Simplemente con cuestión de combinar la restricción de la cantidad de factores de producción que tengo, que es que LT más LN tiene que ser igual a L total, con la función de producción de cada uno. Entonces, pues LT lo puedo simplificar en términos de cantidades, expresarlo simplemente como QT sobre AT, y lo mismo con LN, QN sobre AN, y de esa ecuación puedo, como lo hice en la diapositiva, despejar para QN y tener por lo tanto una curva, que en este caso es una recta porque son unas productividades marginales constantes, que me va diciendo para cada cantidad de QT cuál es el máximo nivel de QN que yo podría tener, pues o viceversa, como lo quieran ver. Y esa frontera de posibilidades de producción es la que está en la siguiente figura. Es una frontera que la pendiente es igual a la razón de las productividades en cada uno de los sectores. Simplemente está capturando que si yo sacrifico una unidad de producción de transables para poder producir una unidad de no transables, pues lo que va a ser importante es cuánto trabajo liberé con la cantidad de transables que dejé de producir, y ese trabajo cuánto produce en no transables. Y eso pues simplemente es la razón entre las productividades de los dos sectores. Además, eso en equilibrio va a ser igual a la razón de precios, pero eso se los voy a mostrar con la siguiente diapositiva, pero ustedes posiblemente ya sepan de dónde viene ese asunto. Simplemente
viene de suponer que tengamos unas firmas que venden producto, bien sea transable o no transable, y supongamos que contratan trabajo a un salario que toman como dado W. El trabajo puede migrar entre los dos sectores, entonces el mismo salario para los dos sectores. El trabajo, simplemente hay un mercado de trabajo integrado entre estos dos sectores. Y si ustedes hacen eso, pues simplemente la condición de primer orden para la maximización de beneficios de cualquiera de estas siglas va a ser que el valor del producto marginal es igual al salario, o sea, PT por AT es igual a W y PN por AN es igual a W. O como está escrito en la diapositiva, puedo despejar para cuánto es el precio en cada uno de los sectores en función del salario que hay en la economía y la productividad del sector. Y si suponemos que los salarios son los mismos, que es lo que estoy suponiendo acá, que el trabajo, digamos, puede migrar libremente entre sectores, entonces ningún sector va a poder tener en equilibrio un salario más alto que el otro, porque los trabajadores irían para allá hasta que se restablezca la igualdad. Entonces, eso quiere decir que la razón entre PT y PN es igual al inverso de la razón entre las productividades respectivas, o sea, PT y PN es igual a N sobre AT, que es lo que está mostrando en la figura de la frontera de posibilidades de producción. Que eso es la tasa marginal de sustitución. Que eso es la tasa marginal de sustitución, exacto. Listo, y lo interesante de esta tasa marginal de sustitución es que no solamente nos está diciendo cómo podemos sustituir la producción de transables con no transables, sino que es una medida del tipo de cambio real, en el sentido de que indica cuántas unidades de bienes no transables se pueden comprar con los ingresos de la venta de una unidad de bien transable. Y es como una de las nociones que podemos utilizar para entender qué es el tipo de cambio real, que va a ser uno de los mecanismos importantes cuando pensemos ahora en un boom de recursos. Listo, entonces es el modelo súper sencillo económico, aquí no quería enredar la pita para nada. Es el lado de la producción, por el lado de la demanda, para que sea particularmente sencillo y unos supuestos pues extremos, pero simplemente para ilustrar la idea, es que existe una demanda total de la economía que es la demanda por transables y no transables. Entonces la demanda total A, o absorción de la economía, es la suma de lo que se gasta en transables, PT por CT, más lo que se gasta en no transables, PN por CN, donde CT y CN pues es la cantidad que la gente quiere consumir de cada uno de los dos tipos de bienes, transables y no transables. Y uno podrá tener un modelo de cómo se determina esta demanda. Aquí vamos a suponer que el consumo de bienes transables y no transables simplemente satisface una condición, que es que los consumo en proporciones fijas. La proporción de consumo de transables a no transables es una constante alfa. Existen algunas funciones de utilidad que podrían generar ese tipo de relación, pero aquí no me voy a preocupar por derivarlo, simplemente voy a plantearlo de entrada como una hipótesis y, como les digo, esto no va a ser importante para lo que quiero enfatizar hoy. Pero pues sí, es un modelo simplificado de la demanda, no es perfecto, pues es el ejemplo por excelencia de los no transables siempre es la peluquería, ¿cierto? Y de los transables, ¿cuál es el ejemplo que les dan normalmente? La hamburguesa. ¿La hamburguesa como transable? ¿Las qué? Primero termines a la hamburguesa y después. Ah, ok. Sí, claro, porque digamos, muchos servicios son difíciles de exportar, por eso digamos la peluquería es como el ejemplo más común. La construcción también se menciona a veces como una parte importante de los bienes no transables. Obviamente en todo eso pues es más fácil hacer la distinción analítica de negro o blanco que lo que es en la práctica. Hay gente que se va a otra ciudad a peluquearse, entonces uno podría decir pues va a importar cortes de pelo, ¿no? Ah, o sí, lo de traer el peluquero, no conozco casos reales que van a peluquearse, pero no conozco que traigan al peluquero. ¿Le pagan el pasaje para que vengan en peluqué? Debe haber, sí, pero bueno. Sí, debe haber. Pero bueno, esto es un modelo simplificado en donde uno tiene una razón constante siempre de cantidad de veces que se peluquea con cantidad de pantalones que compra. Entonces, si se compra un pantalón más, se peluquea proporcionalmente más veces. Entonces, pues es simplificado, no es realista, pero como les digo, no es el énfasis de lo que queremos hacer acá. Si uno tiene ese modelo, pues simplemente para expresar la demanda, lo que tenemos es que, pues si QN sobre QT, vamos a graficar también ahí mismo CN y CT, los consumos, y esos consumos van a tener una pendiente 1 sobre alfa, donde alfa es esta razón constante que dije que iba a existir entre los consumos de los dos tipos de bienes. Y uno puede tener diferentes situaciones en este modelo tan sencillo. Por ejemplo, si la gente está consumiendo poquito, está en un lugar como el que está abajo a la izquierda de la figura, en donde el consumo de no transables tiene que ser siempre igual a la producción de no transables, porque precisamente no se pueden transar estos bienes a través de las fronteras. Entonces, por eso estoy poniendo acá CN igual a QN. Pero en el caso en el cual el consumo de transables es bien bajo,
aparece este primer caso de superávit comercial, porque fíjense que la economía, para ese consumo tan bajo de no transables, está en la capacidad de producir una cantidad de transables muy alta, pero la economía está absorbiendo una cantidad muy pequeña. Toda la diferencia entre lo que está absorbiendo la economía y lo que está produciendo, pues lo tiene que estar exportando. Luego ahí hay ese superávit comercial. Otro caso es cuando estamos en un equilibrio externo donde la cantidad de consumo de no transables es exactamente en ese punto donde se cruzan las curvas de la frontera de posibilidades de producción con la curva de demanda que tiene pendiente 1 sobre alfa. En ese caso, lo que estamos consumiendo de no transables es igual a lo que estamos produciendo de no transables. Y en el caso de transables, coincide también en este caso particular, coincide que estamos produciendo lo mismo que estamos consumiendo. Y luego finalmente está el caso en el cual estamos muy salidos en la curva de absorción con pendiente 1 sobre alfa, y cuando estamos allá muy salidos, necesariamente tenemos que tener, porque no podemos conseguirlos por otro lado, los no transables están consumiendo con producción doméstica, entonces QN es igual a CN, y quisiéramos consumir una cantidad de transables mucho más alta de la que podemos producir para la cantidad de recursos que estamos destinando en este momento a los no transables. Se está dedicando mucho trabajo a no transables, entonces lo que quisiéramos consumir de transables, pues simplemente no hay trabajadores que den para producir todo eso. Entonces se produce menos, se consume más, y la diferencia entre las dos cosas es el déficit comercial que habría en ese caso. Muy bien, entonces con ese contexto, la siguiente diapositiva lo que hace es simplemente repetir lo que acabo de mencionar. Por si acaso en algún momento fui disléxico y dije transables, no transables, cuando tenía que decir al revés, pues entonces esa diapositiva sirve para aclarar el enredo, espero no haberla embarrado mucho. ¿Sí? Pero ese superávit o el déficit es como teórico, porque como no son transables, pues tampoco lo podemos enviar a otro país. No, precisamente fíjate que el superávit y el déficit se da solo en los transables. Los no transables nunca hay superávit, nunca hay déficit. Los no transables siempre tienen que estar en balance. Fíjate que siempre QN es igual a CN, QN es igual a CN, siempre. Lo que puede ser distinto es QT y CT. Entonces, a lo largo del gráfico yo fui subiendo niveles de absorción y fui subiendo CN de un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto. Y como supusimos que esta era una economía que cuando consumía más de no transables también consume más de transables, el CN bajito estaba asociado con un CT bajito, el CN medio estaba asociado con un CT medio y el CN alto estaba asociado con un CT alto. Pero precisamente lo que está pasando es que, como tú bien dices, uno no puede tener superávit o déficit en los no transables siempre están balanceados. Pero cuando estoy en el caso de CN y por lo tanto CT bajito, el CT que consumo es mucho menor que el que estoy en capacidad de producir en mi frontera de posibilidades de producción, dado que es muy poco el trabajo que se está gastando en no transables, sobra mucho trabajo, entonces ¿qué se hace? Se producen transables y el remanente es el superávit comercial que está marcado en la parte de abajo de la figura. Y a medida que voy subiendo, ese superávit comercial se va cayendo precisamente porque empiezo a necesitar más trabajo para poder producir los no transables que la gente quiere consumir. Pero eso implica que empiezo a tener menos trabajo para poder producir los transables y entonces empiezo a tener menos y menos exportaciones. Hasta un punto en el cual apenas me alcanza para satisfacer a lo que la gente quiere consumir de los dos tipos de bienes y estoy en balance. Y si sigo derecho y sigo subiendo la cantidad de demanda que quiero hacer, entonces pasa a suceder que me toca importar bienes, pero los no transables siempre están en balance. Listo, entonces eso es lo que sucede en cuanto al equilibrio externo y lo que pasa cuando va aumentando la demanda. Entonces lo que podemos pensar ahora es cómo podemos capturar aquí un incremento en la cantidad de recursos naturales y qué le pasa a la economía en ese caso. Entonces me voy a saltar esta diapositiva que lo describe en palabras para simplemente mostrárselos con la gráfica, pero ahí está la descripción en palabras por si quieren referirse, y es cuando hay un boom de recursos, una forma muy sencilla de capturarlo en este modelo es imaginarnos que tuviéramos un incremento, un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción porque aparece un recurso transable que puedo vender. Aquí estoy haciendo un supuesto totalmente extremo, pero digamos más o menos realista, o mucho que captura una esencia importante de los booms de recursos naturales. Y es que teníamos esta frontera de posibilidades de producción que capturaba el trade-off de tener que destinar más trabajadores al sector de no transables en detrimento de los transables y viceversa. Ahora estamos suponiéndonos que aparece un sector que casi que no necesita trabajo, ¿cierto? Porque yo estoy desplazando la curva hacia la derecha
y para la misma cantidad de lo que podía producir antes, simplemente estoy diciendo ahora, uy, ahora siempre puedo tener una cantidad adicional de transables que puedo producir. Es el boom de recursos, que es un supuesto extremo, pero que captura la esencia de, por ejemplo, cosas como cuando uno descubre petróleo, es una actividad supremamente intensiva en capital, pero no tanto en trabajo. Entonces, si bien yo voy a tener que dedicar capital para poder sacar el petróleo del subsuelo, el trade-off de destinar una unidad más de trabajo para producción de los demás transables, pues no se va a ver significativamente afectado por eso. La cantidad de trabajadores que va a tener que absorber la industria petrolera para el resto de la producción de transables no es una cosa así como que uno diga, bueno, entonces ahora no hay trabajadores para el resto de las industrias, porque sobre todo lo que va a absorber de recursos esos como recursos de capital para abrir un hueco y sacar el petróleo. Pero la cantidad de trabajadores va a ser relativamente pequeña. Entonces estoy llevando eso a un extremo y estoy suponiendo que el boom de recursos es simplemente encontrar una cosa que sacamos del suelo y ahí entonces ya podemos exportarla si queremos, pues o consumirla, pero la descubrimos y la podemos usar. Entonces eso lo estamos modelando como un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción a la derecha, porque ahora para la misma cantidad de trabajadores que estaba dedicando a los no transables, voy a tener una mayor producción de transables en exactamente la cantidad del boom de recursos, que es lo que estoy marcando allá abajo en ese desplazamiento horizontal. Entonces, si ustedes supusieran que estamos en una economía que, por decir algo, arranca inicialmente en un equilibrio comercial, está en el punto donde se cruzan las curvas, y va a terminar también en un equilibrio comercial al final, como para tomar ese caso, simplemente podemos observar qué pasa con la economía. Y entonces fíjense que lo que sucede es que la magnitud del desplazamiento hacia la derecha en las posibilidades de producción de la economía, que es esta parte que está marcada como boom de recursos, para unos individuos que cuando empiezan a poder producir más de los transables, quieren consumir más de esos transables, pero también quieren consumir más de los no transables, el nuevo equilibrio va a estar asociado con un aumento en la producción de transables que es más pequeño que el boom de recursos que se observó. En esencia, ¿qué es lo que está pasando? La economía tiene ahora más posibilidades de producción, pero la gente quiere consumir más, pero no va a decir quiero consumir más solamente los transables, no, también quiere consumir de los no transables. Y en el momento en que decide consumir más de los no transables, pues tiene que destinar trabajo a la producción de esos no transables. Pero si destina trabajo a la producción de esos no transables, pues tiene que sacar trabajo de la producción de los transables. Entonces, ¿qué pasó? Creció el sector de los transables en la magnitud del boom de recursos, pero el resto de transables tuvo que achicarse. ¿Tuvo que achicarse para qué? Para darle paso a mayor producción de no transables porque la gente está demandando más aprovechando el boom de recursos. Y en esencia, eso es lo que alguien podría pensar genera, o es digamos uno de los aspectos fundamentales de lo que le preocupa a las personas cuando se da una enfermedad holandesa, y es, por tener un boom de recursos naturales, se nos achica el resto del sector de transables. Sacamos recursos del resto del sector de transables. Entonces se abandona la industria. Fíjense que cuando la gente empieza a decir, los economistas empiezan a decir, oiga, ¿tenemos síntomas o no tenemos síntomas de enfermedad holandesa? Lo primero que miran es cómo está la producción industrial. Entonces, si la producción industrial se está desacelerando y de repente estamos produciendo menos, dicen miércoles, nos empezamos a calentar con una cantidad de recursos adicionales de este boom de recursos, estamos consumiendo una cantidad no transables, entonces por decir algo, hay un boom en la construcción, pero el resto de la industria, la que es de transables, se está achicando, caen las exportaciones, ¿no? Las exportaciones distintas al sector del boom. Entonces, pues, eso es interesante y eso, pues, da la idea de que puede ser una maldición, aunque también depende, porque aquí yo no he dicho ninguna razón por la cual esto no sea óptimo. Pues la gente quería consumir más de las dos cosas, y si quería consumir más de unas cosas le tocaba sacrificar la otra producción. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué no es óptimo? Entonces ahí vienen varias respuestas, y uno puede decir, no, es que este es un modelo estático muy sencillo, pero un modelo dinámico, si usted se pone simplemente a sacar petróleo debajo de la tierra y deja de producir la industria, usted tiene unos efectos de largo plazo graves, porque la industria puede ser la que genera innovación, y la innovación puede ser fundamental para que aumente la productividad, y la productividad es lo más importante para el desarrollo a largo plazo de los países. Entonces usted no debería abandonar de todo la producción industrial. Entonces esa podría ser una reacción, que es que si tuviéramos en cuenta algunos efectos más dinámicos y de que hay unos sectores claves para el desarrollo de la tecnología, la productividad, la formación de trabajadores más calificados o qué sé yo, pues sería un problema.
Esa sería una de las nociones que tiene a veces la gente cuando dice, no, pero es que esto sí, por eso le decimos que es una enfermedad. ¿Usted iba a decir algo, Juan Sebastián? Sí, una pregunta sobre la explicación como la enfermedad holandesa, porque la que yo conociera, pues debe ser como un modelo, pero es en base a divisas, que cuando entra pues el caso de Holanda, que Claro. como que se hiperrevalúa, y pues las flores ya nadie las compra porque son muy caras. Sí. No, claro, aquí hay un tema que estoy dejando de lado, pero que es importante también que interactúa con todo esto, y es qué pasa cuando ya incorporamos además el problema de qué efecto hay sobre la tasa de cambio real y nominal cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, pues aquí era muy sencillo porque como supuse esa curva, esa frontera de posibilidades de producción totalmente, que no es una curva sino es una línea, y entonces el tipo de cambio real está fijo y da por esa productividad fijas. Pero la otra cosa que pasa cuando eso le sucede a la economía es que empieza a revaluarse la moneda y entonces es más difícil exportar, porque usted pierde competitividad frente al resto del mundo y es más barato importar. Entonces también es un problema y mucha gente dice pues que poder exportar es una cosa muy importante y que todos los ejemplos que hay en el mundo de milagros de crecimiento están fuertemente apoyados en poder exportar, competir en mercados internacionales y que esto pues le pega un golpe fuerte a eso. Entonces aquí estoy abstrayendo de esa parte, pero es cierto que ese es un canal adicional. Entonces, bueno, esto uno podría decir, bueno, por eso es que el boom de recursos es una maldición. Y sí y no, es que es interesante porque Saxy Larraín en su libro, en el mismo libro en el cual están hablando de esta cosa, presentan el caso de Noruega y el descubrimiento de yacimientos de petróleos para hablar de eso, pero Noruega uno difícilmente podría decir que es una economía enferma. Es difícil pensar, no, pobrecitos los noruegos que tienen enfermedad holandesa. Pues no. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que tienen unos criterios de estabilización muy fuertes, entonces buena parte de la plata que les entra al petróleo se la ahorran. Tienen además una característica y es que han desarrollado tecnología en el proceso de explotar petróleo. Uno puede simplemente importar la tecnología, traer a una persona que trae la máquina, abre el hueco y saca, o volverse los duros de la exploración, de la perforación offshore, no sé qué, y los noruegos lo que han hecho es una cantidad de investigación y desarrollo alrededor del tema del petróleo. Entonces, pues, no están propiamente enfermos, sino que al contrario es un país supremamente rico, sin pobreza, con muy buenos resultados económicos y sociales. Entonces, pues, no es sorprendente que la presunción de este curso sea, necesitamos meterle un poquito más de política al asunto para poder entender por qué hay unos países que logran tener booms de recursos, que los logran gestionar, los logran manejar y se vuelven en efecto una bendición, y otros en cambio para los cuales se vuelve una maldición. Aquí estoy pues mencionando Noruega y el otro caso muy cercano que tenemos es Venezuela, en donde no necesariamente siempre ha manejado bien la abundancia de recursos del petróleo que tiene y puede tener una cantidad de implicaciones de mucho tipo. Entonces vamos a plantear aquí dos modelos políticos, o dos modelos que enfatizan los efectos que van más allá simplemente de la pura economía cuando hay booms de recursos, para tratar de entender un poco mejor porque algunos países tienen éxito en el manejo de los recursos naturales y otros no, que me parece a mí más prometedor porque, como decía antes, las leyes de la economía pues aplicarían tanto en Noruega como en Venezuela, pero en cambio las instituciones pueden ser bien distintas, el contexto político, las instituciones económicas, y eso podría explicar por qué unos logran tener los mejores resultados que otros. Entonces aquí vamos a seguir primero un trabajo de Ragnar Torvik sobre la búsqueda de rentas y los booms de recursos naturales. Ragnar es uno de los autores que más ha trabajado este tema y es noruego. Entonces les cuento la esencia de este trabajo. Entonces básicamente la idea es que una gran cantidad de recursos naturales va a aumentar los incentivos a que gente emprendedora que tiene un talento para de otro modo dedicarse a hacer una nueva firma que innova y hace alguna producción novedosa y tal, más bien se dedican a buscar rentas. Y al hacer eso, pues entonces se reduce el número de empresarios que están dirigiendo firmas innovadoras productivas. Entonces, aunque este argumento está de nuevo inspirado en la esencia del anterior, en donde lo que hace el boom de recursos es desplazar factor productivo de un sector a otro, tiene un sabor político mucho más claro, porque lo que está haciendo es desplazar unos factores productivos, emprendedores, creativos, como quieran ustedes llamarlos, de un sector a otro en donde la actividad que se hace es una búsqueda de rentas, es atrapar rentas, y entonces, ¿qué tanto uno puede atrapar las rentas consecuencia del boom de recursos? Claramente es una cosa que es consecuencia de las instituciones políticas. Hay instituciones de manejo de los booms de recursos naturales bajo las cuales
los sectores políticos, las regiones, los países, los políticos, los individuos, tienen poco chance de decir, oiga, yo aquí voy a poder sacar una renta, porque hay unas reglas muy claras de cómo se asigna la plata, de cómo se ahorra, de cómo se distribuye y tal, mientras que hay otros países cuyas instituciones son tales que, oiga, eso es un botín y vamos a ver cómo nos apropiamos de un pedazo del botín. Entonces, aunque aquí no va a estar explícita, el asunto institucional pues está detrás totalmente en el núcleo del modelo. Entonces, aquí suena como si fuera muy complicado porque habla de 4 sectores, pero ustedes van a ver que es súper sencillo. Entonces, imagínense que hay un conjunto de bienes que se pueden producir, digamos, uno puede producir los diferentes tipos de bienes de 0 a 1. Hay L trabajadores, L mayúscula trabajadores, y hay 4 sectores. El sector de los recursos naturales no necesita trabajo, no necesita insumos, digamos, los insumos que requieren están por fuera de esto por el tipo de motivación que dije antes, y produce R unidades de los bienes. Uno puede conseguir R gracias al sector de recursos naturales. Luego los sectores 2 y 3 son 2 tecnologías distintas de producir los mismos tipos de bienes. El segundo sector es un sector atrasado que produce bienes con una tecnología, digamos, tradicional de retornos a escala constantes, en donde por una unidad de trabajo yo produzco una unidad del bien. ¿Sí? Entonces yo, no sé, hay una zapatería que por cada, si quieren, si vamos a medir las unidades de trabajo en horas, por cada hora de trabajo se produce una suela de zapato, un zapato suena como mucho para una, pero bueno, de golpe se puede en un esquema de división del trabajo. Entonces el caso es que por una hora de trabajo se produce una unidad del bien. Pero luego hay un sector moderno que tiene una diferencia, y es que requiere un empresario, requiere un tipo que se le ocurra una idea, un emprendedor, que va a tener que pagar un costo fijo, independientemente de la producción, tiene que contratar F unidades de trabajo, tiene que montar una empresa de por lo menos F personas, ese es costo fijo. Pero la ventaja es que cada unidad adicional de trabajo en esa empresa no produce una unidad adicional del bien, sino alfa mayor que una unidades adicionales del bien. Entonces, si quieren, pueden imaginarse, pues digamos, esto es una simplificación, pero pueden imaginarse que en un caso la zapatería del señor zapatero que hace todo el proceso y no está haciendo ninguna innovación respecto a cómo se hacían los zapatos del comienzo de los tiempos, pero otra es un tipo que dice, oiga, tengo una idea, voy a montar esta empresa, para eso necesito una línea de ensamblaje donde necesito F trabajadores, entonces me toca pagar ese costo fijo, los F trabajadores, pero después por cada trabajador adicional que yo tenga, yo soy la capacidad de producir no solamente un zapato, sino alfa zapatos. Por ejemplo, si alfa es igual a 2, en cada hora esta empresa saca 2 zapatos en vez de un zapato. Y finalmente está el sector de búsqueda de rentas, que es que estos emprendedores que pueden tener la gran idea de cómo organizar la zapatería, podrían hacer eso o podrían dedicar su tiempo a conspirar con el gobierno, a hacerle lobby al gobierno, a, yo qué sé, la forma que exista, para ver cómo hacen para apropiarse de un pedazo del recaudo que tiene el gobierno, de las rentas que llegan al gobierno. Entonces, si ustedes quieren, eso lo pueden entender como búsqueda de rentas, como corrupción, como transferencias con motivación política. Digamos, es un modelo súper estilizado, entonces aquí pueden caer diferentes formas de búsqueda de rentas. Desde las más claramente condenables, tipo corrupción, hasta otras que no son legítimas, hacen parte de la democracia, estar buscando que a mí me den un pedazo porque estoy pidiendo plata para tal proyecto, pero puede estar desplazando tiempo de gente que podría estar más bien pensando en la siguiente idea innovadora de la mejor empresa que produce alfa por hora en vez de 1 por hora. Listo, entonces, imagínense ustedes que, como dijimos que había un continuo de bienes, digamos, de 0 a 1, supongamos que máximo puede entrar una firma de estas innovadoras con retornos crecientes a escala por cada uno de los bienes posibles. Que no hay espacio para que entre más de una firma. Y cuando entre esa firma cuando venda los bienes, digamos la firma productora de zapatos de la que estaba hablando antes, fíjense que no va a poder vender los bienes a un precio más alto que uno. Si suponemos que la tecnología tradicional, esa del zapatero tradicional, es una tecnología que está ahí, en donde hay libre entrada, en donde hay competencia perfecta, entonces ¿qué pasa ahí? El costo marginal de producción es 1, porque por un trabajador se produce una unidad del bien. Y si están compitiendo entre ellas, cuando salgan a vender los zapatos con 0 ganancias, van a tener que pagar 1 de salario y cobrar 1 por el zapato. Entonces, el precio que hay
por el zapato en el mercado es 1. Entonces si usted llega con unos zapatos, usted no los puede vender a más que 1. Porque, por un supuesto adicional que estamos haciendo, y es que los bienes que se producen son idénticos. La innovación aquí no es una innovación, es lo que llamaría uno en las teorías de innovación, es una innovación del proceso, no una innovación del producto. Se está innovando en el proceso de producción del bien, pero lo que sale del bien es finalmente un zapato. Solamente que el zapato que sale puede haber sido hecho a mano o puede haber sido hecho en una fábrica más compleja que requirió unas ideas para poder ser más productivos. Entonces eso quiere decir que el productor innovador y tal, pues sabemos que el precio de venta de su bien va a ser igual a 1. También sabemos que va a pagar un salario igual a 1. No tiene ningún incentivo a pagar un salario más alto que el necesario para atraer trabajadores, y sabemos que sus competidores pagan un salario igual a 1 porque supusimos que están así en competencia perfecta y tal. Entonces va a pagar un salario igual a 1. Y para poder producir las rentas que hay en el gobierno, vamos a suponer que el gobierno obtiene 2 tipos de rentas. Por un lado es el dueño de los recursos naturales, es el que explota el recurso natural de la nación. Y por otro lado, pues puede cobrar impuestos. Entonces, lo que vamos a suponer es que en esas firmas modernas se pagan impuestos, y esos impuestos también, de nuevo, los podemos interpretar de forma amplia. Pueden ser, pues literalmente impuestos, o puede ser desvío de recursos que hacia el gobierno hay que hacer, aunque no sean impuestos, digamos, legalmente constituidos, sino sobornos para el señor que le dé el permiso de la firma o lo que sea. Entonces, con eso en mente, fíjense que los beneficios de la firma que están aquí en la parte de la diapositiva son: si produzco Y unidades, cada una la vendo a un precio de 1, obtengo Y de ingreso, pero para producir Y unidades, tuve que contratar Y sobre alfa trabajadores porque cada trabajador es capaz de producir alfa unidades. Y sobre alfa unidades de trabajo porque cada unidad de trabajo, acuérdense que producía alfa unidades. Es una adición a los F trabajadores que me tocaba contratar como para pagar como costo fijo en esta firma que es innovadora y que requiere este número fijo F de trabajadores, simplemente para arrancar. Y además me pueden estar cobrando TY, T por cada unidad Y que estoy produciendo. Entonces TY total de impuestos. Entonces esos son los beneficios de la firma, digamos, innovadora. Hay 2 tipos de innovaciones en el mundo real. Hay innovaciones en el producto, hay innovaciones en el proceso, pero con un producto más o menos similar. Y pues uno ve casos de las 2 cosas y hay evidencia empírica que para la sorpresa de uno a veces los más importantes son las del proceso. Hace muy poquito estaba mirando una cosa sobre IKEA. ¿Conocen a IKEA, la tienda de muebles? Entonces, que por qué IKEA había sido tan no sé qué, no me leí el artículo completo, pero básicamente lo que enfatizaban era la innovación en procesos. Los tipos sacan un mueble y el mueble permanece en la medida en que ese mueble empiezan a innovar el proceso de producción del mueble, al punto que finalmente un mueble que inicialmente costaba, qué sé yo, 300 euros producirlo, al final, si permanece en la tienda es porque lograron optimizar para estar pudiendo producir a 75, 70 euros, 50 euros y tal. En buena parte es porque los 225 que costaba que lo ensamblaba otra persona es uno ahí luchando para ensamblar el bendito mueble. Pero bueno, uno como consumidor lo que tiene muy presente son las innovaciones de producto, son las que uno ve como consumidor. Uno dice, no, pues llegó este nuevo gallo en esta vaina, pero en la industria muchas veces los más importantes son los de proceso. Y seguramente podríamos pensar en un modelo similar en las innovaciones de producto y no de proceso. Bueno, entonces, lo que hacemos después en las siguientes líneas de esta ecuación para los beneficios es agrupar algunos términos y utilizar una notación. Si yo agrupo los términos que tienen a Y, entonces Y realmente está acompañado de un término que tiene que ver con la productividad alfa, alfa menos 1 sobre alfa, y de los impuestos T. Estos términos de alfa los estamos llamando tau en la última ecuación, y de resto no estamos haciendo nada más, simplemente pues para que nos quede una expresión más sencilla de cómo serían los beneficios de una firma innovadora. Listo, entonces, la economía, vamos a suponer precisamente que, digamos, subyacente a este modelo de búsqueda de rentas, es que hay alguna debilidad en el entorno político institucional que permite que la gente, a partir de dedicarle tiempo al asunto, pueda capturar parte de las rentas que llegan al ingreso público, que son básicamente las que vienen de los impuestos y los recursos naturales. Y lo importante es que para poder hacer eso se requiere talento empresarial. Usted puede dedicar su talento a 2 cosas, o a inventarse una nueva firma que hace esta innovación de proceso, o a dedicarse a ser un lobista o un congresista, o yo no sé cuál es, porque aquí no está, pues no está explícito, pero un mecanismo que existe para llegarle al gobierno y ver cómo consigue uno una tajada de las rentas.
Y el número de empresarios involucrados en ese proceso de búsqueda de rentas va a ser G mayúscula, y el número involucrado en la producción moderna es 1 menos G mayúscula. Entonces, los beneficios totales en el sector de búsqueda de rentas los podemos plantear aquí como este pi-t, que es, hay 1 menos G empresarios, porque son las personas que no se dedicaron a buscar rentas. Hay 1 menos G empresarios. Cada uno de ellos produce Y unidades de los bienes y tiene que pagar sobre esas unidades de bienes unos impuestos T. Entonces eso explica el primer término T, 1 menos G por Y. Es la producción total de los empresarios multiplicada por la cantidad de tributación que pagan por cada unidad, es las rentas que hay en el gobierno como consecuencia de recaudo de impuestos. Y R mayúscula es las rentas como por consecuencia de que hay un sector de recursos naturales que el gobierno como representante del país pues es quien obtiene esa plata. ¿Sí? Pero, ¿y los tradicionales? Ahorita hablamos de los tradicionales, pero los tradicionales estamos suponiendo que no pagan impuestos. Eso no cambiaría mucho el análisis en este caso. Estamos suponiendo que en los tradicionales hay una cantidad de gente que simplemente produce eso. O sea, lo importante aquí va a ser tener un trade-off en que la gente que tiene especial talento es la que puede pensar, oiga, ¿a qué dedico mi talento? ¿A conseguir rentas o a producir innovación? Bueno, entonces, supongamos que cada empresario que dedique su tiempo a ser, en lugar de empresario, más bien buscador de rentas, se queda con una fracción igual a 1 sobre la cantidad de personas que están buscando rentas. O sea, todos los buscadores de rentas se dividen las rentas que consiguen entre sí en partes iguales. Eso quiere decir que el beneficio esperado para un empresario de meterse en la actividad de búsqueda de rentas, pues va a ser este pi-t dividido G. Porque hay G buscadores de rentas y pi-t es la expresión que hemos encontrado para las cantidades de rentas que ellos se pueden apropiar. Entonces, eso es el modelo en la parte, o sea, es como el asunto, ya tenemos el lado de la producción y ya tenemos el lado de búsqueda de rentas. Ahora, lo que tenemos que pensar es qué constituiría un equilibrio en este modelo. Entonces, en un equilibrio en este modelo se requieren 2 condiciones básicas. Por un lado, los empresarios tienen que estar indiferentes entre montar una empresa o ponerse a buscar rentas. Entonces, el beneficio que habíamos calculado antes de tener una de estas empresas innovadoras, que era pi, tiene que ser igual a pi g, que es el beneficio de dedicarse a buscar rentas. Y por otro lado, pues los mercados tienen que estar en equilibrio. Los mercados de trabajo implícitamente los supuse en equilibrio siempre que estuve planteando los problemas de la firma innovadora y esa cantidad de productores informales tradicionales. Pero lo otro que hay es un equilibrio en el mercado de bienes y entonces lo podemos plantear de diferentes maneras, básicamente la ecuación del PIB. Y aquí la estoy planteando en el lado izquierdo, tenemos el PIB por el lado de la oferta, en el lado derecho tenemos el PIB por el lado de la remuneración a factores. ¿Se acuerdan que uno podía sacar el PIB por el lado de remuneración a factores? Entonces el lado izquierdo es la oferta, que es Y más R. ¿Cuánto se produce? Se produce Y unidades de este producto, más R, que es las rentas del recurso natural. ¿Y cuánto se le está pagando a los factores acá? Hay L trabajadores, hay 1 menos G empresarios que están produciendo y van a recibir pi, y el gobierno, el gasto del gobierno, o mucho la cantidad que está recibiendo el gobierno es pi-t, pues, o pi g por g, digamos. Pi g, que es lo que se obtiene, lo que obtienen de ingreso los empresarios que buscan más bien rentas, multiplicado por cuántos de ellos hay, que eso nos da pi-t otra vez. Entonces, eso es todo el modelo. Ahora lo que hay que analizar es cómo es el equilibrio en el modelo o qué implicaciones tiene este equilibrio en el modelo. Entonces, nosotros tenemos unas expresiones para pi y para pi-t. Y si nosotros utilizamos las expresiones para pi y para pi-t en la ecuación de oferta igual demanda, nos queda una expresión para y, para el producto. Y esa expresión para el producto, aquí no estoy mostrando los pasos, pero simplemente es, acuérdense lo que teníamos para pi, que es igual a esa nueva variable tau que escribí, tau menos t por y menos f, ese era pi, y pi-t era todo lo que se pueden apropiar, entonces era t por 1 menos c, que son los que están dedicados a producir, cada uno de ellos produciendo y, más r. Entonces, cuando uno sustituye pi y pi-t en la ecuación de oferta igual demanda y reorganiza un poco los términos, le da la expresión que está allí para y. Y la expresión que está ahí para y, lo que es importante es que tiene una primera derivada negativa
Y bueno, y lo segundo lo vamos a usar ahorita que les haga la gráfica del asunto, una segunda derivada positiva con respecto a la cantidad de personas que se están dedicando a buscar rentas. Entonces, entre más gente se dedique a buscar rentas, menos producción va a haber. Ese pedazo es bastante directo a entender. Y además tiene esta característica de que va a ser una función convexa hacia el origen y decreciente, en función de G. Y pues la intuición simplemente es que entre más G quiere decir el talento empresarial que hay en la economía, en vez de la producción moderna, se está dedicando más bien a la búsqueda de rentas y eso baja el ingreso porque pues se están dedicando a eso en vez de estar reclutando trabajadores que pudieran producir a una tasa alfa que es más alta que la que hay en la alternativa, que es la producción tradicional. Entonces está desperdiciando en cierto sentido ese factor escaso que es el talento empresarial. Y en ese contexto entonces tenemos ese primer resultado importante. El otro condición del equilibrio era que pi tenía que ser igual a pi g. O sea, el beneficio de dedicarse a la producción tiene que ser igual al beneficio de dedicarse a la búsqueda de rentas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pero tiene que ser el beneficio de equilibrio incorporando la producción de equilibrio y todo. Entonces esta siguiente expresión lo único que está diciendo es, cuando yo ya tengo en cuenta el beneficio, sabiendo que la producción tiene que ser una producción consistente con el equilibrio del mercado de bienes, pues puedo poner pi en función de tau menos t y g menos f. Y esa función, como ya sabemos que y' de g es negativo y y' doble g es positiva, también nos da que los beneficios de dedicarse a la producción empresarial son decrecientes en la cantidad de empresarios G y también convexos. Ese resultado es un poquito raro a primera vista, porque uno dice, ¿cómo así? Yo me quiero dedicar a ser empresario, pero voy a tener menos beneficios si hay más gente dedicándose a ser empresaria. Y uno podría pensar que es al contrario, si muchos se dedican a ser empresario vamos a competir entre nosotros y entonces va a ser menor el beneficio de ser empresario. Pero en esta economía sucede lo contrario. Entre más gente se esté dedicando a ser empresario, más beneficio para mí de ser empresario. Y en realidad la razón por la cual está sucediendo eso acá es porque hay unas externalidades en la demanda por ser empresario. Cuando yo soy empresario, yo empiezo a lograr producir a una tasa más alta de lo que la economía produciría de otro modo, y eso impulsa la demanda de la economía. Y esa externalidad es demanda para todos los demás empresarios. Que todos los demás empresarios ahora pueden vender más unidades. Esa es la externalidad en la demanda que está explicando, que cuando tengo, aquí está planteado en términos de una reducción en firmas modernas. Si hay menos firmas modernas, va a haber menos ingreso y demanda, va a haber menos beneficios para las firmas restantes. Por eso aquí es mayor el beneficio en la medida en que haya más empresarios, o como está acá, va a ser menor el beneficio en medida en que haya más buscadores de rentas, menos empresarios. Y pues como ustedes lo pueden ver en esta ecuación, es simplemente el resultado directo de que la cantidad de beneficios que tiene una empresa es función directa de cuánto es la demanda que hay en la economía. Y esa demanda que hay en la economía es más grande si hay menos gente buscando rentas, porque la gente que está buscando rentas no produce ingreso, entonces deprime la demanda. Listo, entonces, ahora sí, habiendo hecho esa observación para lo que es el beneficio de dedicarse a la producción, pensemos cuál es el beneficio de dedicarse a la búsqueda de rentas. Y simplemente uniendo las expresiones que tenemos antes para pi t y dividiéndola por g, y utilizando que el y tiene que ser el y de equilibrio, ese que depende de g de forma negativa, tenemos esta expresión para pi g. Entonces fíjense que esa expresión para pi g tiene varios mecanismos mediante los cuales depende de la cantidad de gente que se dedica a buscar rentas. Entonces, si hay mucha gente buscando rentas, pues el denominador cae, ese es el primer efecto, este es el que estoy marcando aquí como primer efecto en los mecanismos. El denominador cae en el sentido que tenemos más buscadores de rentas, entonces quiere decir menos rentas por buscador de rentas. ¿Sí? Simplemente nos la tenemos que repartir entre más personas. Entonces, eso es un primer efecto que hace que pi' de g sea negativo. Pero la otra cosa que pasa es que cuando hay más buscadores de rentas, hay menos empresarios, y como hay menos empresarios, entonces hay menos producción, que es parte de lo que se usa para conseguir rentas, porque hay impuestos sobre esa producción. Entonces el segundo efecto, mayor número de buscadores de rentas es menos firmas produciendo, que es menos impuestos porque hay menos gente que esté pagando esos impuestos. Y el tercer efecto es que no solamente hay menos firmas, sino que cada una de las firmas está produciendo menos. ¿Por qué cada una de las firmas está produciendo menos? Porque hemos visto que había una externalidad en la demanda, en donde en la medida en que hubiera más firmas se producía más,
y ahora cuando hay menos firmas se produce menos, entonces hay menos personas pagando los impuestos y cada una produciendo menos, entonces menos impuestos por ese lado también. Y esos son los tres mecanismos mediante los cuales P'G es negativa. Más buscadores de rentas, menos beneficios de buscar rentas. Ahora, fíjense una cosa importante para ahorita que haga la gráfica, es que cuando los buscadores de rentas tienden a cero, los beneficios de buscar rentas sí sabemos que van a tender a infinito. El primer buscador de rentas se queda con todas las rentas para él, entonces tiene un beneficio marginal de volverse un buscador de renta muy alto. Y a medida que va subiendo y subiendo G, pues va a ir cayendo y cayendo esa curva. Entonces, eso explica el equilibrio que voy a mostrar ahora. Entonces, para el equilibrio necesitamos que pi sea igual a pi g. Y entonces, hay diferentes casos acá, que tal vez lo que voy a hacer es que voy a escribir en el tablero pi g y pi para que lo tengamos como referencia y podernos mirarlo todo el tiempo. Entonces, pi g es igual a t, 1 menos g, y por g, más r sobre g, y pi es igual a tau menos t, yg menos f. Listo. Déjenme mostrarles primero la figura y después vuelvo a los casos que están en la diapositiva. La figura está mostrando un caso en el cual las dos curvas, que son las dos decrecientes, pi g y pi, las dos son decrecientes, se cruzan en un punto A, es decir, hay un equilibrio interior en el cual hay una cantidad de empresarios y hay una cantidad de buscadores de rentas. Entonces, si yo estoy graficando desde 0 hasta 1 en el eje horizontal la cantidad de buscadores de rentas, el punto donde se están cruzando acá, este punto A, una curva decreciente pi y convexa, otra curva decreciente pi g y convexa, es el punto en donde ninguno de los dos tipos de empresarios, bueno, ninguno de los dos tipos de actividades para los empresarios paga más y entonces hay un equilibrio y ahí estamos en ese punto A. La curva pi g la pinté decreciente y tendiendo una asíntota como hacia infinito cuando se acerca a cero, por lo que dijimos antes, cuando el denominador en pi g tiende a cero, pues el beneficio es muy grande porque simplemente me puedo quedar yo con todas las unidades de estos beneficios. La otra curva pi en cambio es diferente, la curva de los beneficios de dedicarme a ser un empresario, pues simplemente va a tener un nivel evaluado en cero, pues que va a ser el tau menos t, lo que sea la producción y, cuando no hay ningún otro productor, 0 menos f, y punto. Y luego tenemos que pensar qué va pasando a medida que va aumentando y aumentando g, y tendemos hacia g igual a 1. Cuando g tiende a 1, entonces pi g evaluada en 1 va a ser igual a y de 1 más r sobre 1, o sea, y de 1 más r. Todo el mundo dedicado a la búsqueda de rentas. Y los beneficios de producción para las empresas, pi de 1, pues va a ser tau menos t, y de 1 menos f. Entonces, ¿por qué los diferentes casos que están escritos acá como si r es menor que tau menos t por l menos f? Es el caso en el cual pi 1 es mayor que pi g de 1. Porque fíjense que si todo el mundo está dedicado a buscar rentas, ¿cuánto es y de 1? ¿Cuánto es la producción si todo el mundo está dedicado a buscar rentas? No hay ningún productor de esos innovadores. Y si no hay ningún productor de esos innovadores, todo el mundo está produciendo con la tecnología antigua. Y si todo el mundo está produciendo con la tecnología antigua, hay L trabajadores, se produce L unidades. Entonces yo sé que Y de 1 tiene que ser igual a L. Con lo cual sé que pi de 1, los beneficios para un productor, pensando en si entra, cuando todo el mundo está más bien buscando rentas, va a ser tau menos t por L menos f. Y tau menos t por L menos f sería pi de 1, y eso es mayor a pi de g evaluado en 1, cuando pi de g evaluado en 1 es r, porque cuando ponga g en 1 aquí me da 0. Entonces, eso es lo que está diciendo esa desigualdad. Los beneficios para un empresario, si la cantidad de personas que están buscando rentas es 1, o sea, pi de 1, es tau menos t por y evaluado en 1, pero y evaluado en 1 por la razón que di antes es igual a L, menos f. Mientras tanto, los beneficios para los buscadores de rentas evaluados en 1, si evaluamos esa expresión para pi de g, es simplemente r, porque el primer término del numerador se va, porque tengo 1 menos g, entonces evaluado en 1 va a ser 0, dividido por g, que es 1, entonces simplemente son las rentas totales. Cuando estamos pensando en ese caso, simplemente tenemos las rentas totales. Entonces, en el caso que estamos dibujando en la gráfica,
pi de 1 está por encima de pi g de 1 y por definición, obviamente, en cambio, pi g de 0, porque tiende a infinito, siempre está por encima de pi de 0, ¿no? O sea que ese caso es el caso en el cual dos curvas que están decreciendo se tienen que cruzar. Arranca una abajo de la otra, pero termina la otra abajo de la una. Entonces, ese es el caso que estoy escribiendo y por eso la diapositiva previa a la gráfica dice que si esa condición se cumple, existe un equilibrio interno y ese equilibrio interno es el que está en el punto A. Ahora, no necesariamente sucede eso. Imagínense ustedes que los beneficios de buscar rentas fueran tan grandes que no se cumpliera esta desigualdad en donde pi de 1 fuera mayor que r, sino que r fuera tan grande que se cumpliera la desigualdad en el otro sentido. Entonces nunca se cruzarían las dos curvas, siempre pagaría más ser buscador de renta que ser empresario y ser una economía sin empresarios y solamente con buscadores de rentas, si esta curva pi g estuviese más arriba. Entonces, eso es el equilibrio. Ahora pensemos en el efecto de un boom de recursos para ver cuál es la maldición de los recursos naturales. Y el boom de recursos, si ustedes miran la curva pi g y la curva pi, pues la curva pi no tiene ningún efecto directo del boom de recursos. La curva pi g se desplaza a la derecha en este plano de g contra pi y entonces es lo que estamos graficando acá. Un movimiento hacia la derecha de pi g por un boom de recursos. Y entonces, obviamente el nuevo equilibrio va a ser el punto E, pero es útil pensar en cómo transitamos hacia ese punto E, porque ahí va a ser importante el tema de la externalidad en la demanda. Entonces, el boom de recursos, al mover pi g a la derecha, crea, si mantuviésemos la misma cantidad de buscadores de rentas, una brecha muy grande que va desde el punto B hasta A en cuanto a lo que paga ser buscador de rentas versus lo que paga ser productor. Es mucho más rentable ser buscador de rentas. La distancia que hay entre el punto B y el punto A es cuánto más paga ser buscador de rentas en vez de ser empresario. Entonces, dado que existe esa distancia, la gente va a decir, no, pues yo me dedico a buscar rentas. Y entonces ahí vamos transitando, deberíamos transitar hasta el punto C, ese es donde deberíamos transitar, para que la actividad búsqueda de rentas dé lo mismo que está dando ahorita la actividad productiva. Pero el problema es que en el momento en que transitamos hasta el punto C, empieza a haber menos empresarios. Y si empieza a haber menos empresarios, pues la actividad empresarial cae al punto D, porque la externalidad de la demanda nos decía que cuando hay menos empresarios, paga menos la actividad empresarial. Entonces tenemos como un choque adicional. Ya se han ido los empresarios por el boom de recursos, pero ahora se van a ir más los empresarios porque se fueron empresarios. Ese es el problema acá, cuando se van empresarios, eso es un incentivo a que se vayan más empresarios. Ese es el tránsito desde C hasta D. No se quedó constante el beneficio del sector empresarial porque por la misma huida de empresarios cayó ese beneficio hasta D. Y así ahora hay una brecha entre el punto C y D y entonces paga ser buscador de rentas y así voy a continuar y solamente tengo incentivos a parar cuando llego al punto E. En el caso extremo, si R sube y sube y sube tanto, el punto E podría estar ubicado en un punto en donde el 100%, 1, es el único G al que puedo llegar porque siempre paga más ser buscador de rentas que empresario. Entonces, bueno, eso es lo que dice la siguiente diapositiva en palabras y este tránsito de los puntos A, B, C también están aquí explicados en la diapositiva, pero ya lo hicimos con el gráfico. Entonces, fíjense que lo que lleva a que en este caso la boom de recursos y una maldición es la combinación de poder buscar rentas y tener esta externalidad en la demanda. Y bueno, y que los emprendedores sean un bien escaso. Entonces, eso hace que sea perjudicial que pase en la producción de búsqueda de rentas, pero además por la externalidad de la demanda, cada vez que pasa eso hay un choque adicional negativo para la economía. Ahora, no tenemos explícitamente modelado aquí las instituciones, pero implícitamente es un argumento institucional en el sentido de que es posible uno decir a qué me dedico, a crear nuevas ideas o a ver cómo le exprimo la leche, digamos, al gobierno. Cómo hago para sacar rentas de una actividad que no es productiva, sino que simplemente es adueñarse de un botín. Esa es la esencia del modelo. Lo elegí porque es el modelo que de forma más sencilla captura este mecanismo, pero hay otros modelos más complejos. Uno conocido es uno de Lane y Tornell, que es un trabajo que más o menos piensa en este tipo de cosas, pero desde un punto de vista más dinámico, donde piensa en la tasa óptima de explotación de un recurso y tal.
y plantea un efecto que se llama el efecto voracidad, que es interesante porque al igual que este modelo, dice que hay un boom de recursos, que hay una debilidad institucional que permite que ciertos grupos se apropien de rentas a través de, en ese caso, impuestos, y hay un sector formal y un sector informal. El sector formal es el único que se puede grabar en ese modelo, y cuando aumenta el sector del boom, hay un boom de recursos, entonces todo el mundo dice, oiga, hay una cantidad de plata, subámosle los impuestos a ese sector para poder apropiarnos de parte de esos recursos, y eso termina desplazando la producción hacia el sector formal y termina reduciendo la producción. Y el efecto voracidad es cuando el efecto negativo de hacer eso termina contrarrestando el aumento inicial en la rentabilidad del sector formal. Entonces, un sector que de repente, pum, se volvió más productivo, tuvo un boom, pero es tanto lo que lo explotaron que termina más perjudicado. Entonces, es en cierto sentido como una tragedia de los comunes dinámica, donde dicen como, tenemos esta cosa y la podemos, aquí la debilidad institucional está y la podemos atrapar de alguna manera, y todo el mundo al ver más monto dice, queremos más de eso, pero entonces terminan generando una demanda más amplia del boom inicial que termina debilitando, en neto, termina generando un debilitamiento de ese sector. Cada vez que yo pienso en este modelo me acuerdo de un experimento una historia muy vieja, cuando yo estaba en el colegio, a raíz de una novela que estábamos leyendo en clase de inglés, el profesor, muy buen profesor el tipo, pero entonces no me acuerdo qué pasaba en algún capítulo, yo creo que era tal vez cuando estábamos viendo Lord of the Flies. ¿Sí saben Lord of the Flies? No Lord of the Rings, sino Lord of the Flies. Entonces, bueno, el tipo cogió un pupitre y lo puso ahí enfrente al salón y llegó con unos cupcakes que eran, es una vaina, pero eran gloriosos. Y puso como 6 cupcakes, pues en un salón de 20 o no sé cuántos, y entonces puso 6 cupcakes y puso un letrerito que decía help yourself. Y llegamos todos a clase y estábamos ahí y todo el mundo como que se miraba, no entendía qué estaba pasando, hasta que de repente alguien se mandó a coger un cupcake, todos nos mandamos a coger un cupcake, obviamente nadie comió cupcake, absoluta, y para mí eso es el efecto voracidad. Hubo un boom de recursos y al final nadie comió cupcake, lo que sí quedó fue todo el mundo deprimido, peleándose con el otro porque lo empujó, no sé qué, ese es el efecto voracidad, es como hay un boom de recursos, todo el mundo dice esto es mío, help yourself, y el help yourself lo que terminó generando fue que nadie tuviera, o sea, todos acabamos más pobres que lo que estábamos inicialmente. Para mí eso, digamos, es la mejor metáfora de Lane Tornell. Tendría que hacer algún día de golpe ese experimento, pero de golpe ustedes ya no son, ya son más maduros y no saltarían así. Sino dirían, no, sigue tú. No, no sería así. Te voy a hacer un análisis de mercado antes para ver por qué se votarían. Bueno. ¿Unas qué? Unas cajitas con unos iPhones de algo así. Ah, no, eso sí, no, pues bueno, pero no quieren nada, mejor dicho. Bueno, ok, entonces ese es el modelo de búsqueda de rentas. El siguiente modelo que vamos a ver para maldición de recursos como con fundamentos políticos es un modelo mucho más rico que trata de tener una microfundamentación más clara de lo que está detrás de los incentivos políticos que se, digamos, activan cuando hay un boom de recursos. Entonces, simplemente para que recuerden, habíamos visto un par de explicaciones para por qué los recursos podían ser una maldición, una estrictamente económica y una basada en unos aspectos más políticos de búsqueda de rentas, pero dejaba un poco de lado el funcionamiento del Estado explícitamente. Y este modelo trata de ponerle más énfasis a que el Estado empieza a funcionar distinto cuando hay un boom de recursos y en particular empieza a haber exceso de patronazgo o contratación de trabajadores, digamos, no necesariamente eficientes, sino trabajadores cuyo fin único es básicamente contratarlos para que haya una mayor probabilidad de reelección, pero no están aportando, digamos, socialmente con algún tipo de excedente o servicio útil, digamos. Entonces, está un político en el poder, tiene que decidir cuántos recursos naturales extraer y cuánto se guarda para el futuro, y los recursos que obtiene de este recurso natural los puede o apropiárselos o invertirlos en contratar trabajadores estatales de estos ineficientes burocráticos de los que estábamos hablando, que pueden ayudarle a él en la probabilidad de reelegirse en el futuro. Y la idea que está detrás de esto es que
los políticos pueden encontrar en esta forma de transferencias a los privados, ofrecerles un trabajo en el sector público, una forma creíble de transferencia, porque después va a ser costoso echarlos. Y entonces una forma creíble de decirle, vea, yo realmente me estoy comprometiendo a usted a darle aquí un beneficio y por lo tanto al ser una transferencia creíble les puede mejorar su perspectiva electoral, pero no necesariamente es eficiente desde el punto de vista social, porque estamos suponiendo que estos trabajadores no son los trabajadores necesarios para el sector público, sino son los trabajadores superfluos, digamos. Entonces, más concretamente, lo que estamos suponiendo, y en esto es igual esta versión simplificada respecto a la versión original del modelo de estos autores, es que hay una dotación de recursos naturales, hay un precio P1 para el recurso natural en el periodo 1, un precio P2 para el recurso natural en el periodo 2, hay una cantidad de extracción E en el periodo 1 y hay un remanente en el periodo 2 RDE con la característica de que ese RDE era decreciente y cóncavo, de manera que se captura la idea esa de sobreexplotación, de cuando yo estoy explotando muchísimas cantidades, el remanente que estoy sacrificando es proporcionalmente más grande porque estoy sobreexplotando el recurso. Estoy acudiendo a tecnologías ineficientes o cosas de ese estilo. Entonces, RD tiene la característica de que la R' es negativa y la RW' también es negativa para capturar esta concavidad. Entonces, lo que vamos a plantear de una forma mucho más sencilla ahora es el problema del político. El político tiene que escoger cuánto extrae el recurso y cuántos empleados públicos contratar para maximizar su utilidad esperada, que es, hoy va a obtener P1 por E es la cantidad de ingresos por extracción del recurso que obtiene, neto W por G, donde W es el salario que le paga a los trabajadores estatales, más que con probabilidad pi de G va a ser reelegido mañana. Entonces lo que estamos diciendo es que la probabilidad de reelección depende de cuánto empleo público hago, multiplicado por mi ganancia que obtengo si llego a poder tener el poder mañana, que es la extracción de recurso que hago mañana, P2 por RD, menos WG, que es que voy a tener que pagarle el salario a las personas que contraté para el sector público. Entonces, en la versión más completa del modelo, nosotros podemos hablar de la microfundamentación que está detrás de dos cosas en esta función objetivo. Una, el pi de G. ¿De dónde viene que la probabilidad de reelección es función de la cantidad de empleados públicos que yo contrato? Entonces necesitaríamos una microfundamentación para eso. La que los autores ofrecen es básicamente un modelo de votación probabilística, en donde dar un empleo público es dar una zanahoria, porque el empleo público tiene un salario asociado más chévere que el salario del sector privado, que es un salario proporcional simplemente a mi productividad H, pero este W que me ofrece en el sector público es un W más alto, y entonces en la medida en que haya un político que me ofrezca un empleo público y otro no, yo prefiero votar por el político que me ofrece un empleo público. Entonces este pi de G lo podemos sacar de un modelo de votación probabilística. Es lo que está presente en el modelo más completo de Torvik, Robinson y Verdier, pero aquí simplemente voy a plantearlo como una función pi de G sin mostrar la microfundamentación. El otro aspecto que puede requerir cierta microfundamentación es la idea de que si yo contrato a unos trabajadores hoy, les voy a seguir pagando el salario mañana, a pesar de que mañana yo no voy a estar obligado o no voy a tener ningún incentivo de mantenerlos en el Estado si tenemos un modelo de 2 periodos. ¿Para qué lo quiero mantener si no hay ningún beneficio, sino simplemente un costo de que me quedan menos recursos netos? Entonces, de nuevo, eso se puede microfundamentar de diferentes maneras, pero básicamente si existe un costo que enfrentan las partes frente a un despido, pueden estar incentivadas a renegociar y decir, vea, no me despida, manténgame en esta relación. Puede que sea con un salario distinto, pero manténgame en esta relación. Esa microfundamentación de por qué no despiden a los trabajadores en el segundo periodo puede ser parte de un proceso de negociación, sería la microfundamentación que tendría esa idea. Esas son las dos simplificaciones que tiene esta versión sencilla del modelo. Tomamos como dado que la reelección es función de cuánto empleo público hay, tomamos como dado que si yo comprometo más recursos en empleados públicos hoy, me va a tocar pagarle más a los empleados públicos mañana, y no damos la microfundamentación específica de ese proceso de reelección que depende de G, ni de ese proceso de renegociación que me hace que mis promesas de empleo hoy sean creíbles y se sostengan al menos en un porcentaje mañana. Entonces, esas son las dos simplificaciones que estamos haciendo. Lo bueno es que haciendo esas dos simplificaciones ya tenemos todo el modelo escrito. Ya tenemos simplemente que lo que hay que encontrar es cuánto es E y cuánto es G para maximizar esta función objetivo. Y entonces la primera condición de primer orden es la que está aquí en la diapositiva y es la elección óptima de E,
que tiene dos términos. Uno que es el beneficio marginal de aumentar un poquito la extracción, es proporcional a cuánto recursos extras obtengo hoy, por eso que es proporcional al precio del recurso hoy. Pero hay un costo marginal y es que mañana, en caso de que yo sea reelegido, por culpa de haber extraído más, voy a tener menos remanente del recurso. Y este es el R' E de equilibrio multiplicado por cuánto vale ese recurso y multiplicado por la proporción de las veces que soy reelegido, que es los casos en los cuales yo sufro ese costo. Y en el óptimo, esta ecuación 1 lo que nos va a decir es que el político de turno va a hacer que este beneficio marginal se iguale a este costo marginal. Esa es la condición para la extracción de equilibrio. La condición para la contratación de empleados públicos de equilibrio, simplemente derivamos con respecto a G, y aquí ya están agrupados algunos términos, después de haber derivado con respecto a G. Básicamente, como ustedes ven, tenemos los costos que genera un incremento en G en términos de que tengo que pagar más salarios. ¿Y cuánto tengo que pagar más salarios? Hoy, que los pago con probabilidad 1, y mañana que los pago con probabilidad pi de G. Ese es el primer término. Negativo 1 más pi de GW es que si yo aumento el número de trabajadores en proporción al salario que le estoy pagando W, voy a tener que pagar más salarios hoy y mañana, pero mañana solo con probabilidad pi. Esos son dos costos por contratar más trabajadores. Pero hay un beneficio por contratar más trabajadores y es que aumenta mi probabilidad de reelección en pi' de G. ¿Cuánto aumenta mi probabilidad de elección por aumentar G? Es pi' de G. ¿Y eso yo cuánto lo valoro? Pues lo valoro tanto como sean las rentas que yo obtendría en ese caso, que son el neto que queda después de quitarle a las rentas del recurso natural lo que le tengo que pagar a los trabajadores estatales. Entonces el primer término es el costo marginal de contratar más trabajadores estatales, pero el segundo término es el beneficio marginal de hacer eso. En el óptimo, el político se va a asegurar de que estas dos cosas se igualen. Entonces estas dos ecuaciones conforman el sistema de dos incógnitas que determinan tanto el G, empleados públicos de equilibrio, como E, extracción de equilibrio en este problema político. Listo. Entonces, un aspecto que es muy fácil de encontrar es que la extracción política del recurso es muy alta respecto a la extracción que socialmente, para maximizar el valor total del recurso a lo largo del tiempo, se querría sacar. ¿Por qué? Porque si uno quiere maximizar el valor total del recurso a lo largo del tiempo, uno quisiera maximizar P1E más P2 por RE, y el nivel de E que maximiza eso es aquel en el cual P1 más P2 R' de E, que lo vamos a llamar E social porque es el socialmente óptimo, ESO, es igual a 0. Nos queda muy fácil darnos cuenta que el costo marginal desde el punto de vista social en la extracción del recurso es más grande que el costo marginal desde el punto de vista político, porque el costo marginal desde el punto de vista político estaba descontado por pi de G, que es la probabilidad de reelección, que es una cosa menor que 1, que básicamente lo que nos está diciendo es la sociedad tiene en cuenta el 100% del sacrificio en extracción de recursos remanente que hay cuando decide extraer un poquito más. Pero el político lo único que tiene en cuenta es el pi%. ¿Por qué el pi%? Pues porque solo con probabilidad pi va a ser el político en el futuro y solamente con probabilidad pi él es el que va a estar sufriendo porque haya menos recursos naturales. Con probabilidad 1 menos pi igual no iba a estar en el poder que le importa. Y eso, que el costo marginal sea menor para el político que para la sociedad, obviamente ya intuitivamente implica que la sociedad va a querer extraer menos que el político. El político no enfrenta tantos costos de extracción. Y si lo queríamos ver matemáticamente, simplemente podemos despejar para R' de E social es igual a negativo P1 sobre P2, mientras que R' del E de equilibrio político era igual a negativo P1 sobre P2 por pi. Y evidentemente negativo P1 sobre P2 es un número que es, dado que pi está entre 0 y 1, negativo P1 sobre P2 es un número que es menos negativo, es decir, es más grande que negativo P1 sobre P2 por pi. ¿Cierto? Es menos negativo. Lo cual quiere decir que R' de E social tiene que ser más grande que R' de E de equilibrio, y como la función es cóncava, eso implica que la E social es menor que la E de equilibrio, como la intuición lo ha indicado. Entonces, por motivos políticos, las sociedades sobreexplotan los recursos naturales sería la primera
predicción de este modelo, con respecto a lo que sería socialmente óptimo para maximizar el tamaño de la explotación de ese recurso natural. Ahora, si queremos mirar el resto de predicciones, el problema es más complicado, porque si ustedes fijan las predicciones con respecto a G, implican que yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones, porque la ecuación 2, la condición de primer orden de la ecuación 2, tiene a G y tiene a E. Luego no es que me dé una solución para G. Tengo a G en función de E y luego tengo otra ecuación para E. Entonces ahí sí me toca tomar muy en serio el hecho de que estos son un sistema de ecuaciones que define E y G óptimos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para resolver ese sistema de ecuaciones? Y dice, no, pues difícil porque tengo pi', pero yo no dije cuál es la forma de pi', no es que pueda despejar en una para sustituir en la otra. Tengo R, no es que tenga una forma particular, tengo las propiedades de R, R sé que es R' negativo y R' negativo, pero no sé una R particular. Entonces el análisis que vamos a hacer es un análisis de estática comparativa, muy sencillo, que es aplicarle a un sistema de ecuaciones lo que muchas veces le aplicamos a una sola ecuación. Es diferenciemos este sistema y hacemos un análisis de estática comparativa. Entonces tenemos que diferenciar el sistema de ecuaciones para poder ver cómo va cambiando la extracción óptima y el número de empleados públicos óptimos cuando cambia los parámetros que nos interesen. Entonces, las ecuaciones 3 y 4 muestran esa diferenciación, pero si quieren déjenme muestro cómo llegamos a esas ecuaciones 3 y 4 rápidamente, por lo menos para una de las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la ecuación 1 es la que nos va a permitir llegar a la ecuación 3. Acuérdense que lo que estamos aquí tratando es de diferenciar con respecto a parámetros que nos interesen, que estén cambiando. Los parámetros que nos van a interesar son los precios de los recursos naturales, porque son los que capturan un boom de recursos naturales, que suba el precio del recurso natural hoy o mañana. Y las variables endógenas, ¿cómo responden? Que son E y G. Entonces yo aquí voy a estar diferenciando con respecto a P1, a P2, a E y a G. Entonces si diferencio con respecto a todos esos términos, la primera ecuación queda de P1 más pi' de G por P2 R' por dG. ¿Eso qué fue lo que hice ahí? Simplemente estoy diferenciando todo un producto de tres términos y estoy teniendo en cuenta cómo va cambiando, ¿cierto? Entonces ahí simplemente fue pi' de G, que es diferenciando el primero en el producto, pero dejé quieto el segundo. Ahora pues diferenciamos el segundo, dejamos quieto el primer término. Entonces, más, diferenciamos esta cosa que es de P2 R' más P2 R' de E. Y eso fue toda la diferenciada del segundo término P2 por R' que multiplica a el primero sin derivar, pi de G. Y allá diferencié todos los términos igual a 0. Eso es la diferenciada de la primera ecuación. Ahora tratemos de agrupar un poquito los términos para que nos quede más intuitivo. Voy a poner al lado izquierdo las cosas endógenas, al lado derecho los parámetros. Entonces las cosas endógenas que son de G y de E. Entonces, ¿cómo son los términos que acompañan a DE? DE está acompañado de R' P2 pi. De G, que es lo otro endógeno, está acompañado de pi' P2 R'. Y ahora llevémonos para el lado derecho las cosas exógenas. ¿Cuáles son las cosas exógenas? De P1 y de P2. Entonces, al lado derecho de P1 me va a quedar negativo de P1. ¿Y de P2 cómo quedó? Menos de P2, que está acompañado de R' y pi. Entonces, esta es la ecuación 1 diferenciada, poniendo a la izquierda las cosas endógenas de E y de G, y a la derecha los parámetros que estoy viendo cómo cambian, cómo cambia P1 y cómo cambia P2. Entonces, lo único que hice fue coger esta ecuación y diferenciarla totalmente. Vamos a ver si están bien o nos comimos algún término. La primera ecuación debería ser, o sea, la ecuación 3 debería ser esto que acabamos de diferenciar, donde yo simplemente nombré los diferentes parámetros φ1 y φ2, φ3 y φ4, los parámetros que acompañan a cada una de estas cosas. Según esto, φ1, ¿qué es? Pi P2 R'. Entonces, ¿qué es φ1? Lo que acompaña a E. Debería ser pi P2 R'. Listo, bien, eso lo diferenciamos bien entonces. φ2, lo que acompaña a G, pi' P2 R'. Pi' P2 R'. Bien, lo diferenciamos bien. φ3, lo que acompaña a P1, negativo 1. Bien.
negativo 1. Y phi 4, lo que acompaña de P2, menos pi r', está bien. Entonces, simplemente escoger la ecuación, diferenciarla y expresarla con las variables endógenas a la izquierda, las variables exógenas a la derecha. Eso fue todo lo que hice. La segunda ecuación, la ecuación 4, es hacer la misma operación, pero con la segunda condición de primer orden. Entonces, esto lo acabamos de hacer es para lo que era la ecuación 1, diferenciando la ecuación 1, llegamos a esta ecuación. Ahora, diferenciando la ecuación 2, que era la condición de primer orden para G, llegamos a la ecuación 4. Entonces, ahí no voy a repetir el procedimiento, pero simplemente escoger la ecuación 2 y diferenciarla, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos en el primer término de menos 1 más pi GW, cuando diferenciamos eso con respecto a lo que nos importa, que en este caso es G, es el único término ahí que nos importa, pues vamos a tener un pi' de G de GW. Es la derivada de todo esto con respecto a G, pi' por dG por W. Y luego aquí sí tenemos otros términos que involucran al pi doble prima, a dp2, a r' por dE, todos esos cambios. Y entonces, haciendo eso, tenemos ahora un sistema de ecuaciones que está expresado en términos de los cambios para E y los cambios para G en función de los cambios que P1 y P2 puedan tener. Y tenemos simplemente que resolver este sistema de ecuaciones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones para diferentes supuestos de cómo cambian los precios, para ver ahí, cuando cambian los precios, qué le pasa a la extracción y al empleo público de equilibrio y poder concluir pues, cuáles son los efectos de los booms de recursos, que es lo que estamos detrás de explicar en este modelo, los efectos políticos y económicos del boom de recursos. Listo, entonces, cojamos un primer caso. Como primer caso, pensemos en un boom permanente de recursos. Pensemos que suben los precios de los recursos naturales. Es decir, hay una subida en los precios del petróleo. Y es una subida en el presente y en el futuro, hoy y mañana. Para que sea comparable, supongamos que ese incremento en los precios del petróleo es porcentualmente igual en los dos periodos. Es decir, que si yo hago de P1 sobre P1, es lo mismo que de P2 sobre P2. Para que sean dos incrementos comparables en el precio. Y llamémoslo entonces simplemente de P sobre P, ¿no? Para que sea un incremento comparable. Si ese es el caso, fíjense que yo para resolver este sistema de ecuaciones puedo hacer una cosa, y es que puedo volverme a las ecuaciones 3 y 4. ¿Y qué pasa si yo en las ecuaciones 3 y 4, al lado derecho, por ejemplo, el término que tiene de P1, lo voy a dividir por P1 y multiplicar por P1? O sea, no hice nada, lo multiplico por 1. Divido por P1, multiplico por P1. De P2, divido por P2, multiplico por P2. Y eso lo hago tanto en 3 como en 4. ¿Qué me queda? Pues de P1 sobre P1 es lo que estamos diciendo que lo estamos manteniendo como un incremento igual para todos los precios. Entonces lo vamos a llamar simplemente de P sobre P. Entonces me va a quedar de P sobre P por P1, de P sobre P por P2, el segundo término, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en las ecuaciones de esta diapositiva. Estoy cogiendo el lado derecho y simplemente dividí y multipliqué por P1 en los términos que tenían al P1 y por P2 en los términos que tenían al dP2 para que me quedara todo en términos del cambio porcentual en precios que estoy teniendo en cuenta. Entonces fíjense simplemente que la ecuación 3 y 4 tenían dP1 y dP2. Donde tenía yo dP1 lo dividí por P1 y lo multipliqué por P1. Donde yo tenía dP2 lo dividí por P2 y lo multipliqué por P2. Es decir, no le hice nada. Pero me apareció el término que yo quería, que era dP1 sobre P1 y dP2 sobre P2. Que como estamos considerando que son iguales, lo estoy llamando simplemente de P sobre P. Eso explica por qué en la siguiente ecuación tengo de P sobre P al lado derecho siempre. Suponemos que P1 y P2 son iguales. No que P1 y P2 sean iguales, sino que el incremento que enfrentaron P1 y P2 fue el mismo en porcentaje, fue el mismo proporcionalmente. El supuesto que estamos haciendo es que hay un incremento permanente en los precios del petróleo en el periodo 1 y en el periodo 2 de una forma tal que los dos precios aumentaron en la misma proporción. Es decir, por ejemplo, simplemente para que no estemos hablando de que el precio del petróleo subió en 100 pesos. No, el precio del petróleo subió en 10%. En 10% hoy y en 10% mañana. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces así me quedó ya el sistema de ecuaciones planteado en términos de el incremento porcentual en los precios. Y fíjense que ahora yo puedo dividir por dP sobre P a ambos lados de la ecuación, a la izquierda y a la derecha. ¿Qué pasa si ustedes dividen a ambos lados de las dos ecuaciones por
de P sobre P. Pues que al lado derecho solo le quedan coeficientes. Φ3P1 más Φ4P2 en la primera ecuación y Φ3P1 más Φ4P2 en la segunda ecuación. Y al lado izquierdo, ¿qué les quedó? DE sobre dP sobre P y de G sobre dP sobre P. Es decir, ¿cómo cambia la extracción cuando aumenta en un cierto porcentaje el precio? ¿Cómo cambia G cuando aumenta en un cierto porcentaje el precio? Y es lo que estoy escribiendo en forma matricial en la diapositiva en la siguiente línea. Simplemente escribiendo en matrices este sistema de ecuaciones. ¿Y para qué hice eso? Pues porque resolver este sistema de ecuaciones va a ser un poquito aburridor, pero si uno lo hace con álgebra matricial es fácil. ¿Ustedes se acuerdan de hacer esto con álgebra matricial? ¿No? Lo único que hago es que tengo que hacer la relación entre dos matrices en las cuales estoy sustituyendo los coeficientes del lado derecho de la ecuación, etc. Tenemos que aplicar esa regla de Cramer para poder simplificar el problema. Entonces, eso es lo que hago en la siguiente línea. Esta solución para la extracción y para el gasto público viene de simplemente aplicar los trucos de álgebra matricial para resolver el problema. Si quieren, antes de llegar a la expresión de la extracción, usemos las matrices para ver qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la extracción. En el caso de la extracción, la solución a la incógnita cómo cambia E cuando cambiaron porcentualmente los precios, es decir, de E sobre dP sobre P, va a ser igual a ¿qué? Es la relación entre ¿qué? Dos matrices. En el denominador, ¿usted qué tiene? En el denominador tiene la matriz de coeficientes, que en este caso es Φ1, Φ2, Ψ1, Ψ2. El denominador es el determinante de la matriz de coeficientes. El numerador es el determinante de la matriz de coeficientes sustituyendo la primera columna por la matriz de los términos independientes de la derecha. O sea, sustituyendo por, en este caso, Φ3P1 más Φ4P2, que es el coeficiente de la derecha para el E, y Ψ3P1 más Ψ4P2, que es el coeficiente de la derecha para G. Entonces el punto es que esto nos da la solución para E. ¿Cómo es la solución para G? Lo mismo, solamente que los que yo sustituyo en el numerador al sacar el determinante no es la primera columna sino la segunda columna. Entonces, esa es una manera fácil de hacerlo, rápida de hacerlo. ¿Qué ventaja tiene eso también? El denominador, ustedes pueden encontrarlo si quieren, pueden expandir qué era lo que era Φ1, qué era lo que era Φ2, qué era lo que era Ψ1, qué era lo que era Ψ2 y sacar el determinante. Pero, si ustedes se fijan, esto es el determinante de ¿qué? Esto es el determinante de la matriz de coeficientes que acompañan a las derivadas de la condición de primer orden en E y en G. Luego es el determinante de las segundas derivadas de la función objetivo. O sea, es el determinante de la matriz hessiana, que tiene que cumplir unas ciertas características si queremos que se cumpla la condición de segundo orden. ¿Cómo llegamos? O sea, muchos se los digo por si no lo ven. ¿Cómo llegamos a las ecuaciones 1 y 2? Derivando la función objetivo. ¿Cómo llegamos a las ecuaciones 3 y 4? Volviendo a derivar esas ecuaciones 1 y 2. Luego las ecuaciones 3 y 4, en el pedazo que tiene que ver con E y con G, ¿qué son? La matriz de segunda derivada de la función objetivo. Esa matriz de segundas derivadas de la función objetivo es la que nos determina si la función objetiva es cóncava o no, y que por lo tanto nos determina si cumplimos o no con una condición de segundo orden. Y vamos a suponer que se cumple la condición de segundo orden. Si vamos a suponer que se cumple la condición de segundo orden, pues una manera, una condición suficiente para que se cumpla la condición de segundo orden es que este determinante de esta ecuación del denominador en estas soluciones, que lo voy a llamar demonio, ese determinante sea positivo. Acuérdense que para que la función objetiva sea de segundo orden, la matriz de hessiana de estas derivadas de segundo orden, necesitamos que cumplan las características, en particular el primer menor va a tener que ser negativo y el segundo, que es el determinante, va a tener que ser positivo. Y entonces eso lo vamos a suponer. Entonces, para encontrar el signo de las derivadas, supongo que este demonio siempre es positivo y solo tengo que usar el numerador. ¿Qué es lo que me importa? Poder hacer estática comparativa, saber qué le pasa a la extracción cuando cambian los precios de los recursos. Entonces, ese procedimiento lo hicimos con la extracción y ese mismo procedimiento lo hacemos con el gasto público.
el número de empleados públicos. Y como el determinante del denominador tiene que ser positivo, el signo está dado por el numerador. En el caso de la extracción de recursos, fíjense que tenemos un R que es positivo, un pi' hasta el cuadrado tiene que ser positivo, y un R', el R' es negativo, porque acuérdense que entre más extraía hoy, menos me quedaba de remanente mañana. Entonces lo que acabamos de encontrar es que el boom permanente de recursos reduce la extracción del primer periodo. Lo cual, vayan pensando en la intuición económica y política de eso, que es lo que nos importa. Un boom permanente de recursos redujo la extracción del recurso, no lo aumentó. Ahora, ¿qué le pasó al gasto público? El denominador tiene que ser positivo, esto está antecedido de un negativo, y en el numerador ¿qué hay? Pi positivo, pi' positivo, R positivo, R doble prima negativo. Entonces ahí ya se volvió con este otro negativo que antecedía positivo. Por lo tanto, todo el término positivo. Entonces lo que acabamos de encontrar es que la extracción del recurso frente a un boom permanente de recursos según este modelo cae, pero la cantidad de empleados públicos se incrementa. ¿Qué intuición puede haber detrás de este resultado? ¿Quién se le ocurre por qué este político de turno, cuando de repente dice, oiga, tengo un boom permanente de recursos, lo que decide es, no voy a extraer tanto el recurso hoy, lo que sí voy a hacer es contratar más empleados públicos? Asegurarse las rentas mañana, exacto. Entonces fíjense que lo que está pasando acá es que el político dice, oiga, este recurso como que es bien valioso, pues yo tengo muchas más ganas de poderlo conservar. Si tengo más ganas de poderlo conservar, entonces ¿qué hago? Pues aumento mis chances de reelección, aunque eso me cueste hoy un poco porque me toca contratar más trabajadores. Pero vale la pena pagar ese costo porque este recurso es más valioso. ¿Y qué pasa de hecho cuando hace eso? Que en efecto es más probable que va a estar en el poder mañana, porque está pagando más trabajadores. Y si en efecto es más probable que vaya a estar en el poder mañana, pues es un incentivo a no extraer tanto hoy, sino más bien mañana, porque internaliza más el costo futuro en términos de reducción en el remanente del recurso. Entonces es bien interesante porque aquí un boom de recursos, si está creando una ineficiencia, pareciera ser que no es a través de la extracción, es a través del incremento exagerado del sector público con un fin electoral. Ese resultado podría estar como también de la mano del resultado que encontramos en algunas conclusiones de primer orden, de que si hubiera completa certidumbre de que los en el segundo periodo la extracción sería perfectamente eficiente. Exacto, exacto. Eso va en líneas con eso, en que aquí hay una tensión porque si el político pudiera estar seguro que está en el segundo periodo, pues se elimina una ineficiencia, la ineficiencia de la extracción. Ahora, lo que pasa es que para poder estar seguro de estar en el poder en el segundo periodo, tiene que crear una ineficiencia, que es crear un Estado sobredimensionado, un sector público sobredimensionado. Ahora, fíjense una cosa, esto que dije sobre que en la extracción no estábamos más ineficientes, depende crucialmente de una pregunta, es, bueno, acabo de encontrar que cuando crecen proporcionalmente los precios, políticamente voy a querer reducir la extracción. Desde el punto de vista social, ¿qué pasa si aumentan proporcionalmente los precios? Nada, ¿cierto? ¿Por qué nada? Porque la extracción social es la razón entre negativo P1 y P2. R' de la extracción social es igual a la razón entre negativo P1 y P2, habíamos encontrado antes. Por lo tanto, si los dos precios crecen proporcionalmente, socialmente, la extracción que es socialmente óptima se queda quieta. ¿Eso qué quiere decir? Que este resultado político lo que nos acaba de decir es que sí se mejora la eficiencia de la extracción, porque lo que acabamos de encontrar es que habíamos visto, la extracción política era mayor que la extracción social. Eso es lo que habíamos encontrado. La extracción política era exagerada con respecto a la extracción social. Y ahora acabamos de encontrar un resultado que es un incremento proporcional en los precios, que lo que hizo fue que redujo la extracción política, dejando quieta la extracción social óptima. ¿Qué quiere decir eso? Entonces la extracción política se acercó hacia el óptimo. Entonces, en efecto, un boom de recursos, según este modelo, el problema, si ese boom es permanente, no es que se dilapide el recurso, todo lo contrario, el recurso se va a explotar de lo mejor posible porque ahora es más valioso. El problema que surge desde el punto de eficiencia es, en cambio, que se sobredimensiona al Estado en aras de realmente sacar el beneficio político de ese recurso.
Entonces esta siguiente diapositiva lo que hace es resumir esta intuición que acabamos de dar, básicamente. Ahora, ¿cómo es la evidencia empírica sobre eso? La evidencia empírica sobre eso, hagamos un paréntesis para mencionarla. Obviamente en el paper de Robinson, Torg y Verdier ellos argumentan que sus hallazgos son consistentes con esta idea. No es sorprendente, pues están tratando de defender su modelo. Pero lo interesante es que mencionan varios países exportadores de petróleo que encuentran que cuando aumentó el precio internacional del petróleo en algunos años en donde el incremento fue sostenido, no necesariamente observaron que hayan empezado a exportar como locos y que hayan empezado a sobreextraer petróleo como locos, sino incluso al revés. Y presentan evidencia para algunos países como Nigeria, Trinidad y Tobago, Venezuela, México y Zambia, que en cambio lo que sí creció importante fue el tamaño del Estado, sugiriendo en la interpretación de ellos que lo que hicieron estos gobiernos, más que ponerse a cambiar su patrón de extracción de una forma que se volviera excesiva o algo de ese estilo, lo que hicieron fue más bien una serie de políticas clientelistas para asegurar que seguían en el poder y pudieran gozar de este producto. ¿Sí? Sí. Puede ser también como una estrategia económica, porque si el precio está alto, entonces yo puedo producir menos para que mañana el precio siga subiendo. No, tienes toda la razón, muy válido ese comentario. ¿Será que sí redujeron la extracción porque había un boom permanente de precios y entonces la redujeron porque están más interesados en hacer una extracción eficiente? ¿O será que aquí estamos hablando más bien de causalidad inversa? El precio está alto porque son unos grandes productores que redujeron la extracción con el fin de subir el precio. Entonces, es muy válido ese comentario que estás haciendo de que aquí esta correlación podría realmente venir de una causalidad inversa. Ahora, el pedazo de que se les infle el tamaño del sector público puede ser razonable, puede ser interesante. Ahora, el argumento es que no es una inflada del sector público simplemente porque se volvió un país más rico gracias a este boom y estaba gastando en cosas necesarias, sino que era un sector público donde era muy importante contratar con criterio político, con criterio de supervivencia política, con vínculos clientelistas, más que una contratación, digamos, eficiente de trabajadores estatales. ¿Sí? ¿Ese gasto también como número de empleados públicos? Sí, no me acuerdo exactamente. No, esto no es que ellos tengan unas regresiones, esto es una discusión de la evidencia anecdótica, refiriéndose a algunas de las cifras agregadas de cada uno de estos países, pero no es que tengan unas regresiones así específicas con una medida usual para todos los países, no simplemente discuten el episodio para varios de esos países y mencionan cómo el sector público, el número de empleados creció. Pero la variable más importante, más que gasto, es el número de empleados y el tamaño del sector público en empleados. Igual eso tiene como cierta lógica, como ciertos estados africanos que tenían un montón de estados gigantescos con empleados que no hacían nada, pero que tenían algún recurso explotable, o sea, los Sierra Leona y todos estos estados débiles que tenían. Exacto. Gigantesco. Por una nómina muy grande, exacto, no necesariamente estados muy capaces en provisión de bienes públicos, pero una nómina estatal súper inflada. Ese, digamos, es como la motivación detrás del modelo y ellos consideran que es consistente con eso. Ahora, por fuera de lo que dicen los propios defensores y autores del modelo, hay otros pedazos de evidencia, como por ejemplo el trabajo de Monteiro y Ferraz, que analizan los booms de recursos en Brasil y los efectos que tienen sobre el comportamiento de los políticos, y ahí lo que ellos aprovechan más que un incremento en el precio es que en Brasil, para las municipalidades que están en la costa, cuando hay explotación offshore en el mar, la manera como decidieron asignar las regalías a los municipios es que básicamente uno coge un punto en la costa y hace una línea perpendicular y bota líneas perpendiculares, y si la línea perpendicular, pum, se pega con un punto de exploración, con un pozo de exploración en el mar, entonces le corresponde ese pozo al municipio. Y las regalías de ese pozo le corresponden al municipio cuya playa, digamos, apunta contra ese pozo. Pues fue la forma como llegaron, digamos, no me pregunten por qué, pero les sirvió, está muy buena para cuando uno quiere hacer un paper, porque uno dice eso es como exógeno, ¿cierto? O sea, y entonces, cuando hay más de una, digamos que exageremos acá, pues entonces se reparte a todas las varias en las cuales la línea perpendicular pega contra el pozo. Y entonces aprovechan eso para mirar esa como una asignación aleatoria a un boom de recursos, con la ventaja de que muchos de los estudios sobre boom de recursos les queda difícil distinguir entre el efecto que tiene produje petróleo al efecto que tiene conseguir regalías, porque el mismo sitio que consiguió plata
tiene una economía petrolera. Entonces, ¿qué efecto viene porque la economía es petrolera? ¿Qué efecto viene porque tengo más recursos municipales? Aquí en este caso, pues la economía no es petrolera, porque el petróleo está allá afuera en el mar, pero obtuvo las regalías. Es el efecto puro de la plata, digamos. No es el efecto de tener el pozo, es el efecto de tener la plata. Y una de las cosas interesantes que ven, que es consistente con parte de esta teoría, es que esos políticos se logran reelegir, los que tienen esa cosa se logran reelegir a una mejor tasa que los que no están por fuera. Con la idea de que, pues, lo que podría estar detrás es un incremento o una mayor posibilidad de utilizar técnicas clientelistas para reelegirse. Y en efecto ven que algunos de esos municipios aumentan drásticamente la cantidad de empleados estatales. Ahora, una cosa interesante es que ese efecto, digamos ese premio, lo obtienen inicialmente, pero después no permanece. Y entonces ahí son como optimistas, dicen, inicialmente esa estrategia pagó, pero luego cuando los votantes se dieron cuenta, esta gente empezó a gastar plata de contratar nómina, pero realmente la nómina no estaba haciendo nada y no estaban proveyendo bienes públicos, y al contrario todos los votantes sabían que este municipio estaba muy rico porque tenía una cantidad de regalías y no observaban bienes públicos, etcétera, empezaron a castigar a los alcaldes de esos municipios más que a los de otros municipios. Entonces ellos son optimistas ahí de que las instituciones pueden ponerle en cierto sentido un check a que se abuse políticamente del recurso con estos fines electorales. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Digamos como en el caso de Venezuela, listo, el boom de recursos aumentó el Estado, pero efectivamente el día de mañana tengo que echarle mano a esos recursos porque es insostenible tener este montón de empleados, ¿no? Digamos, este modelo no, o sea, trata solo un periodo. No, pues digamos, ahí ese caso es un caso en el cual, no, yo creo que esto está dentro de este modelo. Este es un caso en el cual usted está tan interesado en conservar las rentas del futuro que usted está dispuesto a aumentar el G mucho, a pesar de que eso va a implicar que en el futuro usted le va a quedar con menos recurso neto. Pero usted está tan interesado en tener el poder en el futuro que usted aumentó G una cantidad. Ahora, eso va a implicar que su recaudo neto, pues, o sea, sus beneficios netos van a ser pequeños. Pero entonces sí, digamos, es alguien que le interesa muchísimo poder permanecer en el poder. Bueno, ahora, con esta misma estrategia podemos mirar los efectos de otro tipo de booms. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar cuál es el efecto que tiene un incremento solamente en el precio del petróleo o del recurso natural que sea hoy, el de mañana quieto, o sea, dp1 es mayor que 0 y dp2 es igual a 0. Pues ese problema es más fácil de resolver. Eso es volver otra vez a nuestro sistema de ecuaciones 3 y 4 y suponer que dp2 es igual a 0. No cambió el precio del periodo 2, solo cambió p1. Lleven dp1 para el lado izquierdo dividiendo y les va a quedar un sistema de ecuaciones para d de p1, de g de p1, d de p1, de g de p1. Dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con las dos incógnitas, y otra vez utilicen su método favorito para despejar para d de p1 y de g de p1. Y entonces cuando hacemos eso, en ese boom transitorio, este lo vamos a llamar un boom transitorio de recursos naturales porque solo incrementa el valor del recurso hoy, no mañana, lo que se observa es que aumenta la extracción y cae la cantidad de empleados públicos. Que dada la discusión que tuvimos antes es intuitivo. Hoy es que vale la pena sacar ese bendito petróleo. Y me importa menos el futuro. Si me importa menos el futuro, no me voy a poner a pagar el sacrificio de tener que mañana estar, si llego a ganar las elecciones, pagar una cantidad de empleados públicos. Y más bien lo que hago es que hoy extraigo mucho del recurso, aprovecho al máximo ese recurso y no contrato tantos trabajadores estatales. Ahora, el problema es que ahí tener una predicción sobre si ese crecimiento en la extracción del recurso es eficiente o no, es un poquito más difícil. Porque digamos que habíamos encontrado, como dije antes, que la extracción política es mayor que la extracción social, y ahora estamos considerando un incremento en P1, y el incremento en P1, evidentemente, como acabamos de demostrar, incrementa la extracción política, pero también incrementa la extracción socialmente óptima. Fíjense cómo era la extracción socialmente óptima, era que R' de social era igual al negativo P1 sobre P2, si sube P1, para que se mantenga la igualdad, la extracción social tiene que aumentar. Y es intuitivo, la extracción social también debe ser más alta en el periodo en el cual hay más valioso el recurso. Entonces, en neto, ¿qué pasó? Sabemos que siempre hay una brecha, la extracción política es más grande que la social. Aumentó el precio del bien en el periodo 1 y aumentaron las dos. ¿Estamos en peor
o menos peor sobreexplotación? Pues depende de cuál de los dos subió más. Depende de cuál de los dos subió más. En términos generales no sabemos cuál de los dos subió más, porque fíjense que depende del tamaño de estas dos derivadas, de 2W'P' sobre D moño, comparado con -1 sobre P2R'. Bueno, pues también hay que considerar el efecto de que ya no hay un estado tan grande y ineficiente. Ah, no, claro, ese pedazo, sí, el pedazo de que hay un estado menos eficiente, eso sí, no es ambiguo, por ese lado ganamos. Ahora, ganamos o perdimos en neto sumando todas las cosas, pues incluso solamente por el lado de la extracción es ambiguo. Ahora, hay condiciones suficientes que uno podría establecer para que uno pueda decir si la extracción se volvió peor, la sobreexplotación se volvió peor. Y los autores discuten algunas, pero más en general, pues no podemos saber eso. Y además, como acaba de señalar Juan Manuel, encima de todo, supongamos que nos da que por el lado de la extracción se empeoró la eficiencia. Ok, pero por el lado del bien público se mejoró. ¿Cuál es el neto? No sabemos. Entonces aquí es más complicado, pero lo que sí no tiene ninguna ambigüedad es que estos booms de recursos en el lado que le están haciendo daño a la economía es en crecer un sector público con fines electorales y un sector público que no es eficiente. Lo único que nos falta ahora es el boom anticipado, un incremento en precios mañana, pero que se quedaron los precios hoy. Volvemos a hacer el mismo tipo de ejercicio, resolvemos el sistema de ecuaciones y las predicciones son muy similares al boom permanente. Como lo que vale la pena es sacar el recurso mañana, entonces el político que está en el poder hoy dice, oiga, entonces más bien no extraigamos tanto hoy, pero lo que sí es muy clave es contratar muchos trabajadores hoy para poder estar seguros, más seguros de que mañana estoy en el poder. Entonces en ese sentido se parece bastante al boom permanente. Muy bien, entonces todo esto para conectar con la pregunta de Juan Manuel de, bueno, pero entonces ¿en neto qué? ¿En neto es bueno? ¿Es una bendición o es una maldición el boom de recursos? Hay unas cosas que van a veces bien, otras cosas que van mal, que parece que lo que siempre va mal es el lado del tamaño del sector público. Pues una manera de mirarlo es, pensemos en el ingreso total de esta economía a lo largo de los dos periodos. Y como lo hemos hecho a lo largo de todo este modelo, no estoy descontando el periodo 2 por un factor de descuento ni nada. ¿Cuál es el ingreso total de esta economía? Pues a ver, tenemos 1 menos G1 empleados privados, todos los que no están en el sector público son los empleados privados, cada uno de los cuales produce H en productividad, y esos van a estar empleados durante 2 periodos, entonces eso explica el primer término de Y. 2 por 1 menos G1 por H. Es la cantidad de riqueza que está siendo producida por la gente del sector privado, por toda la gente que no está empleada en este sector público sobredimensionado. Porque recuerden que el supuesto clave que hacemos en este modelo es que el sector público no genera ninguna utilidad social, es pura contratación burocrática que no genera excedente social, y el sector privado, en cambio, es una contratación que produce un producto proporcional a H, la productividad de los trabajadores. Entonces, ese es el primer término de Y. Y los siguientes términos son, bueno, pues el recurso natural es riqueza. Entonces, P1E hoy y P2RE mañana. Entonces, ahora pensemos, podemos hacerlo para cada uno de los casos, para un incremento en P1, un incremento en P2 o un incremento proporcional en P1 y P2. Si yo miro el efecto del boom de recursos permanente sobre Y, es la derivada de Y con respecto a un cambio proporcional en los precios. ¿Y eso qué es? Pues es básicamente lo que tenemos, la expresión que tenemos a la derecha. Simplemente coger este término de la derecha y diferenciarlo con un cambio proporcional en los precios. Básicamente, tienen que tener cuidado que hay dos efectos, el efecto directo por el cambio en los precios, pero el efecto indirecto que ocurre a través de que cambia E y cambia G. Entonces, cuando hago todo el diferencial total, me queda esto, P1E más P2R más los términos que estaban acompañando a la extracción, multiplicando ese cambio en la extracción, y los términos que estaban acompañando a G1, multiplicado ese cambio en G1, pues o en G. Aquí no sé por qué le puse G1 si todo el tiempo se entiende que es G. Y fíjense que esto tiene 3 términos. El primer término es básicamente que con un incremento proporcional en los precios, pues hay más valor del recurso natural. Esa es la pedazo donde tener más del recurso natural, si observamos un boom, pues es una bendición, vale más ese recurso. Pero hay otros dos. Uno, que en el caso del boom de recursos permanente es también una bendición, y es que cuando el boom de recursos es permanente, voy a extraer más eficientemente el recurso. Luego esto también es una vaina positiva en este caso. ¿Por qué? Porque D por dP de P
es negativo. Yo voy a extraer menos del recurso cuando el boom es permanente, voy a sobreextraer menos el recurso y lo estoy multiplicando por un término que es negativo, porque sé que este término P1 más P2 R' es negativo, porque lo que se asegura en el equilibrio político es que P1 más P2 por pi por R' es igual a 0. Eso es lo que se asegura en el equilibrio político. Pero aquí yo estoy mirando P1 más P2 por R' sin el pi. Entonces, ese término que está acompañando al cambio en la extracción necesariamente es negativo. Porque cuando le pongo aquí un pi, un número más pequeño, a este término segundo, que es un término negativo, cuando le resto un número más chiquito lo igualo a 0. Si le estoy restando un número más grande, pues tiene que ser menor que 0. Y ahí ese término, ¿qué es lo que está capturando? Que la sobreexplotación se está reduciendo. Precisamente lo que está en paréntesis es en cierto sentido la sobreexplotación. Es por cuánto estamos fallando la condición de primer orden que deberíamos estar cumpliendo si fuéramos en la condición social. La condición social, eso sería igual a 0. Luego eso que está ahí no es 0 porque estamos fallando esa condición, estamos yéndonos más allá de la cuenta en costos marginales, estamos en el lado negativo de esa condición acá. Entonces, esas dos son ganancias, son dos cosas positivas del boom de recursos, son dos razones por las cuales el boom de recursos es una bendición, en este caso el boom permanente, porque el boom vale más y porque lo vamos a extraer mejor, dado que vale más de forma permanente. Pero el último término es menos 2H de G1 de PDP, que es un término negativo, que es un daño para la economía, que es cuánto estoy sacrificando en producción privada por culpa de que estoy contratando más trabajadores públicos. Entonces, voy a sacrificar en proporción a H durante 2 periodos, que es lo que producirían estas personas si estuvieran en el sector privado en vez del público. ¿Y cuánto voy a perder de eso? Pues depende de cuánto subió G1, que son cuántos trabajadores privados perdí. Luego, este es el costo, esto es lo que puede volver una maldición, el boom de recursos. Pero lo interesante de esto es que el boom puede ser bendición o maldición según cuál de los términos domine. Y en particular, fíjense una cosa, si yo sustituyo las expresiones que teníamos para de E de PP y de G de PP y reorganizo un poquito los términos y tal, lo que termina quedando es todo un primer término que es positivo y los dos siguientes que son negativos. Y los que son negativos tienen como factor clave pi' sobre pi, que es qué tanto cambia porcentualmente mi probabilidad de reelegirme cuando yo subo G. Y eso lo podemos conectar mucho más directamente con las instituciones de un país. Países en los cuales usted puede realmente aprovechar el empleo público como una estrategia clientelista para ser reelegido, porque no existen o el electorado suficientemente bien educado, o las instituciones de control suficientemente eficientes o lo que sea, para que usted no pueda sacar provecho político del empleo público, entonces es más probable que el boom se convierta en una maldición porque estos términos negativos van a ser más importantes. Pi' sobre pi va a ser un número grande, entonces voy a estar restándole al PIB un pedazo grande porque la gente va a estar con un gran incentivo a sobredimensionar el Estado porque eso va a tener grandes réditos políticos. Pero imaginen un caso extremo donde las instituciones son tan maravillosas, el electorado es tan bien formado y todo funciona tan bien que no, usted puede contratar más empleados públicos, pero con eso usted no va a tener premios en términos de mejor posibilidad de elegirse mañana. En ese caso, el boom es necesariamente una bendición porque los siguientes términos son muy pequeños, los que restan. Entonces esto rescata la importancia de la fortaleza institucional para determinar si un boom de recursos es una bendición o una maldición en la interpretación de estos autores a través de que países con mayor fortaleza institucional son países que van a estar más capaces de evitar que el boom de recursos se convierta en un botín para utilizar con fines electorales que introducen eficiencias en la economía. En este caso, la ineficiencia era en el sector en forma de empleo público, pero también podríamos darle una interpretación más amplia a este modelo y pensar que existen otros mecanismos mediante los cuales hay cosas que políticamente pueden tener sentido hacerlas para obtener un rédito político, perdón la redundancia, pero que genera una ineficiencia en la asignación de recursos sociales. Ahora, una vaina interesante es que la evidencia que tenemos hoy en día, por ejemplo, un trabajo muy citado de Mellum, Mene y Torvik, plantea que precisamente cuando uno trata de mirar la relación entre abundancia de recursos naturales y crecimiento del PIB o PIB per cápita en los países, la relación no es muy clara. Pero si uno la interactúa con calidad institucional,
lo que uno observa es que si usted tiene mala calidad institucional, es una maldición. Si tiene buena calidad institucional, es una bendición. Y miden instituciones de las formas usuales que medimos instituciones, esos índices, no me acuerdo si ellos utilizan restricciones al ejecutivo de Polity 4 o si utilizan las cosas de Freedom House sobre derechos de propiedad, o creo que saben con varias, la verdad. Y entonces lo que encuentran es que realmente cuando uno mete una medida de calidad institucional, los únicos países en los cuales se encuentra un resultado que, por ejemplo, Sachs y Wagner fueron unos de los que primero hicieron famoso el tema de que los países más ricos en recursos les iba peor en crecimiento. Dice, eso es cierto, pero solamente los que tenían malas instituciones políticas. Así que bueno, esto es un modelo que nos permite racionalizar ese tipo de correlaciones. Como digo, plantea un mecanismo, aunque no necesariamente es el único. Sí, Jesús. Pero no son muchos más poquitos los países con recursos naturales y buenas instituciones que los países con recursos naturales y malas instituciones, porque pues a mí me pongo a pensar en países con altos recursos naturales y todos se me ocurren malas instituciones en África, América, Sí. buenas instituciones no lo veo. Sí, puede que haya más países con abundancia de recursos naturales que sean menos desarrollados y con malas instituciones que los países más ricos. Y eso en parte es un problema de endogeneidad. Y es, si usted es un país desarrollado, posiblemente la importancia que tiene el sector de los recursos naturales en su economía como un todo es comparativamente pequeño. Por ejemplo, Estados Unidos es súper abundante en recursos naturales. Pero como es tan rico, como porcentaje del peso de su economía, pues no es tan dependiente, digamos, no es tan grande. Pero seguramente es un actor grande en varios recursos naturales. Entonces esa es una dificultad. Y estos autores no es que tengan tampoco, digamos, una solución al problema de endogeneidad de que la abundancia de recursos naturales o el peso que los recursos naturales tienen en el PIB o algunas cosas de ese estilo son un resultado endógeno. ¿Por qué estamos sacando petróleo del hueco en vez de estar inventando los computadores? Pues entonces hay un problema ahí de causalidad complicado. Pero hay suficiente variación en la calidad institucional dentro de los países que ellos tienen. Hay suficiente variación. La verdad yo no me acuerdo ahorita de qué otros ejemplos hay, pero hay varios ejemplos de países que tienen sectores importantes de recursos naturales. Bueno, pero esto es solamente un mecanismo. Hay otros mecanismos, entonces para mencionar uno que es particularmente relevante para Colombia, voy a contarles, de golpe algunos de ustedes han leído este trabajo para otros cursos, pero otros no. Un trabajo muy citado también de Dubé y Vargas plantea los efectos de diferentes tipos de recursos en Colombia sobre el conflicto y en particular lo que ellos hacen es básicamente comparar los efectos de los booms en petróleo versus los booms en café o más en general los booms en los sectores de extracción de recursos versus los booms en sector agrícola más intensivo en mano de obra. Y el argumento que ellos dicen es, vean, nosotros queremos ver esos booms, los vamos a capturar con incrementos en los precios internacionales que para la mayoría de productos en cuestión son exógenos a Colombia. Incluso en el periodo que ellos están viendo, el del café también es un precio exógeno para Colombia porque Colombia era tomadora de precios en el periodo que ellos están viendo y las fluctuaciones en el precio del café que se observan ahí durante el periodo de análisis de ellos no tienen que ver con cambios en la cantidad del café en Colombia, sino tienen que ver más con nuevos jugadores en África y en Asia y con la producción del Brasil. Y entonces utilizan los incrementos que se pueden argumentar exógenos en los precios internacionales del café y otros productos agrícolas y de los precios internacionales del petróleo y otros productos de extracción natural, interactuados con si los municipios en Colombia eran predominantemente cafeteros o petroleros o el recurso en cuestión. Y lo que hacen es básicamente una estrategia de diferencias sin diferencias. Comparar cómo les fue a los municipios que son cafeteros respecto de no cafeteros, cuando, primera diferencia, cuando los precios del café eran altos versus los precios del café eran bajos, segunda diferencia. Entonces, por eso, una estrategia de diferencias en diferencias. Y en esa estrategia, que si uno le cree a que la lógica de diferencias en diferencias nos permite resolver el problema de endogeneidad, encuentran un resultado y es que lo que ellos están mirando como resultado principal es conflicto. El conflicto armado creció en los sitios frente a los incrementos en los ingresos cuando esos ingresos venían de recursos de extracción natural, es decir, los incrementos en el precio del petróleo, por ejemplo, son malos para el conflicto. Si uno compara lugares que son extractores de petróleo, que reciben muchas regalías de petróleo porque transportan petróleo también, respecto a municipios que no tenían petróleo. En cambio, en las zonas cafeteras,
Cuando sube el precio del café, hay menos conflicto respecto a las zonas no cafeteras en momentos en los cuales el precio del café no es alto. Entonces, la racionalización que ellos hacen de estos resultados es, vea, cuando hay un boom de recursos, cuando pensemos en los efectos de eso sobre el conflicto, hay dos efectos. Un efecto es el efecto rapacidad, agarrar el botín. Una de las razones por las cuales hay conflicto, una de las cosas que exacerba el conflicto, es que las partes en contienda pues están en búsqueda de recursos económicos, pues entre otras cosas para financiar la guerra o como un fin en sí mismo. Bien sea como medio o como fin, están en búsqueda de eso. Y si crece el botín, pues más intenso el conflicto por ese botín. Ese es el efecto rapacidad. Pero luego está el efecto costo-oportunidad, que es, si de repente la zona se vuelve más próspera y más rica, los grupos en contienda, grupos armados y tal, les va a quedar más difícil conseguir soldados que estén dispuestos a irse a la guerra, porque existe una opción en la economía. Hay buenos tiempos en términos de las alternativas y el costo-oportunidad de, ¿será que me meto en una bacrimo o una guerrilla o más bien me voy a recoger café? Pero ese efecto sería mucho más fuerte en los booms de café que en los de petróleo. Exactamente. Entonces, el efecto rapacidad es muy fuerte en el petrolero, pero el efecto costo-oportunidad no es tan fuerte en el petrolero. ¿Por qué? Porque el petróleo es un bien muy intensivo en capital, pero muy poco en mano de obra. Y requiere gente medio capacitada. Y requiere un grupo de gente muy específica capacitada, pero no es como que cuando haya un boom de precios del petróleo, entonces de repente se aumenta la cantidad de planta de forma dramática y entonces hay un costo-oportunidad que se siente en los mercados laborales. En cambio, en el café sí. En el café es mucho más intensivo el efecto costo-oportunidad que el rapacidad. Entonces, precisamente por eso dicen, bueno, entonces eso es lo que explica por qué los booms de recursos, en el caso del petróleo, son exacerbadores del conflicto, porque ahí sobre todo lo que hay es rapacidad. En cambio, los booms de recursos, en el caso de sectores como el café, lo que hay es menos conflicto, porque el mecanismo más importante ahí, más que la rapacidad, es el costo-oportunidad. Hay gente que tiene una alternativa en la economía agrícola y no se va a meter a la guerrilla, no se va a meter al Al-Bakri. Y es interesante porque en Colombia ha habido siempre mucha discusión sobre si la pobreza causa o la riqueza causa el conflicto. Y muchas veces hemos estado en unas discusiones un poquito estériles sobre ese tema, en parte porque buena parte del análisis ha sido un poquito regular. Entonces, algunos trabajos dicen, no, la pobreza no causa conflicto porque fíjese que uno cuando hay muchos más ataques guerrilleros en lugares más ricos llenos de petróleo. Y entonces es al contrario, la riqueza lo que causa conflicto. Pero fíjense que esta es una teoría mucho más sutil, es como depende, y además no es tan fácil comparar un sitio con petróleo y un sitio sin petróleo. Lo que tenemos que comparar es un incremento exógeno de los recursos y no necesariamente tenemos que esperar un resultado igual si la abundancia de recursos obedece a un sector intensivo en capital o a un sector intensivo en mano de obra. Y tal cual en línea con la teoría, lo que encuentran es que si el boom de recursos es intensivo en mano de obra, eso reduce el conflicto porque la gente tiene mejores alternativas que la guerra, el costo de oportunidad sobre todo lo que más importa, mientras que si lo que hay en un contexto de una sociedad en la cual hay violencia y hay bandos en contienda y tal, es que aumenta el botín y sobre todo aumenta eso, pero no aumentan las oportunidades para la gente, pues va a haber más conflicto porque los diferentes grupos en contienda van a tratar de agarrar ese botín. Pero esto es interesante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo en este capítulo, porque nos da algunos de los otros mecanismos políticos mediante los cuales el boom de recursos puede ser una maldición. Una sociedad con instituciones débiles, donde hay conflicto entre diferentes partes, donde el Estado no tiene el monopolio del uso de la violencia completamente, los booms de recursos naturales, en la medida de que sean intensivos en capital, pueden aumentar el botín de la guerra y aumentar la guerra, y eso en sí mismo es una cosa que es negativa para el resto de la economía, para el resto de la sociedad, para el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es otro mecanismo distinto, pero aquí estaba mostrándoles pues, la idea. Hay un modelo muy sencillo detrás de eso, pero sobre todo la idea por lo que es especialmente relevante para Colombia y tenemos evidencia para Colombia de eso. Bueno, así que con esto concluimos finalmente este capítulo de la maldición de los recursos naturales, que nos ha mostrado una vez más como la potencial utilidad, espero yo, del enfoque de economía política. Y es como muchas de las cosas que no nos queda tan fácil explicar solamente a punta de economía, una vez incorporamos los criterios políticos, los incentivos políticos, el conflicto de intereses y cómo esos se modifican frente a las diferentes circunstancias, podemos entender mejor el mundo, digamos. Entonces aquí en este caso podemos entender por qué
los boom de recursos en algunas circunstancias son una bendición y otras son una maldición, y no simplemente pues, una cosa mucho más rica que lo que nos enseñó, digamos, la enfermedad holandesa.